Suscríbete a La Panterita. Preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande de Monumental, tengan todos ustedes muy buenos días. Víctor Villalba, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Denis Cariza, el Recordman, ¿cómo estás, Denis? Buenos días. Buenos días, Jorge. Francisco López, Pancho, ¿cómo estás? Buen día, niño, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué le acercaron los Reyes? Llegaron los Reyes, no por su casa. Llegaron, sí, señor. Sí, y de a poquito los Reyes llegando a los clubes también. Ayer Guaraní, después de mucho con la noticia de la continuidad de Fernando Fernández, habló para nosotros en exclusiva, vamos a escucharlo después a Fernando Fernández. Javier Acosta igualmente charló con nosotros, la actualidad de Guaraní, porque el hincha de Guaraní ya estaba pendiente de eso igualmente. Hoy para el hincha de Cerro la llegada de Jan, la novedad principal allí, sí. La llegada nuevamente de Jan al país, la renovación, habló un poquito. Se hizo esperar un poquito porque él decía en su video, el día 5, voy a estar ahí si está todo bien, en palabras más, palabras menos. No llegó las 24 horas. Claro, no llegó el día 5, entonces a partir de allí la preocupación. Pero todo ok en sí, por lo menos en cuanto a lo que él prometió de estar aquí, un día más, un día menos, está aquí. Hoy también en Olimpia todo lo que generó allí la presencia de algunos aficionados con la presentación, después vamos a estar detallando también eso de lo que será la nueva camiseta, todavía no hay días en sí, pero hay todo un trabajo de marketing también de por medio allí, con un recibimiento de los jugadores en el trabajo en la Villa Olimpia y los movimientos que se van presentando. Me decías, Víctor, en la parte previa, Sol de América también presentando un jugador. Sol de América confirma un refuerzo más, delantero Nicolás Venegas, que había debutado en Boca en el año 2016, jugó 4 partidos en la primera de Boca, últimamente estaba jugando en el ascenso de Corea del Sur. Nicolás Venegas, jugador que acaba de ser confirmado por Sol de América, 25 años. 25 años. Él. El joven jugó en Quilmes, jugó en Boca, como decíamos, Defensores de Belgrano, otra experiencia en el ascenso argentino, y venía jugando durante el 2021 en Corea del Sur. Jugó más de 20 partidos, por lo menos bien activo. Sí. Eso sí, la liga, por lo visto, terminó un poco temprano porque en septiembre es el último partido oficial disputado. Pero por lo menos viene con ritmo y con gran cantidad de juegos disputados en el último año. Buena cantidad de partidos entonces en el último año, pero el detalle no menor que en septiembre terminó la liga allí en Corea. Y mirando un poquitito dentro de lo que se vendrán los movimientos en sí que se están presentando dentro de esta jornada, como siempre esperando el reporte de los oyentes. Ya tenemos el WhatsApp habilitado también allí, siempre una mayoritaria audiencia en la zona del interior, pero también por aquí en la zona de capital, por supuesto. 82666611. Saludar a Fabián Sanabria, que está ya también con nosotros ultimando los últimos detalles, pero vamos a saludar también a la audiencia. ¿Cómo está, Fabián? Hola, niño, ¿cómo te va? Saludos para todos. Bien, 10 puntos. Aquí a full ya trabajo en la parte previa con Rodrigo Cancía, también en producción aquí con Gerardo y todos los compañeros. Ahí en la parte previa estamos en la parte previa, ahí con la voz comercial. Sí, acomodándonos con Héctor Jara en la parte previa de minutos. Ya le cambié el nombre también a Héctor Jara, me acordé de Gerardo. Saludos para él, en sintonía. Vamos a ir acomodándonos allí. Me dice Héctor Jara si está ok, entonces nos vamos al estudios donde está Héctor Jara, adelante. Y la Agrícola, Ciudad de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 537-77, teléfono 609-509 Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ellos Pushupé Quitadol, ahora Chevrolet con sus nuevos modelos. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevro.
Bueno, Rodrigo, por allí si el mensaje que te había pasado, si nos atiende esa persona o si no vamos a otra opción que inicialmente nos iba a atender en ese horario pactado en la parte previa. El punto principal, anteriormente decíamos lo de Fernando Fernández, tiene como vecino a Juan José Zapac, tuvo la oferta de él, charló, pensó, no fue fácil la decisión, pero decidió su permanencia en el club guaraní, Fernando Fernández. Enseguida lo vamos a escuchar a propósito. Sí, porque yo quería que hablemos sobre el punto allí después para escuchar al protagonista. Hablamos con él y bueno, fue muy claro, ¿no? La propuesta de Cerro estuvo, existió, lo de Arabia nunca fue oficial, dijo, que fue solamente un sondeo, una charla previa, un sondeo, y estaba a la espera, y finalmente nunca llegó el documento oficial. Y eso es lo que después terminó inclinando la balanza a favor de Guaraní. Lo que habla un poco sobre los renunciamientos muchas veces que tienen que hacer también los futbolistas, el amor un poco que tiene, o mucho que tiene Fernando Fernández hacia un club. La comodidad también muchas veces, el conocimiento del club, del entrenador. Y después está la cuestión económica, porque fue muy claro, Javier Acosta, de ambas partes hubo esfuerzo económico. Fernando Fernández para seguramente dejar de lado alguna cuestión más importante en cuanto a salarios y todo eso, y Guaraní hacer de su parte también como para retenerlo y seducirlo desde el lado económico también, porque yo entiendo lo del amor y todo eso, Pancho, pero hasta cierto punto nomás también el jugador quiere aprovechar en su momento, pero finalmente se dio lo de Guaraní con Ferfer. ¿Qué tal, cómo andamos? Bien, excelente. Feliz año. Feliz año para vos también. ¿Contentos los hinchas de Guaraní con la noticia de esta tarde? Hasta el 2024, tu presencia en el legendario, Fernando. Sí, contento de ella y contento yo también por eso. ¿Estaba la oferta de afuera, la venías analizando, en algún momento te hizo dudar o siempre estuvo la prioridad para Guaraní, Fernando? No, estábamos esperando la propuesta y de afuera estábamos viendo, pero no poder salir de vuelta, que quería ver de vuelta, quería salir de vuelta, pero se dio lo de Guaraní y contento por eso. Tal vez te hizo dudar porque se hablaba de una liga exótica, una donde tal vez mucho seguimiento no se puede hacer. ¿Eso influyó o qué terminó pesando para que Guaraní tenga el sí de tu parte? No, es que estábamos esperando y hasta ahora no llegó una propuesta concreta tampoco de parte de ellos. Era solamente un rumor que nunca enviaron nada, entonces preferí irme a Guaraní nada. Era un rumor, estaban a la espera y nunca llegó algo oficial. Es bueno saber eso y tener la aclaración de tu parte. Y se viene o se vienen temporadas importantes para Guaraní, pero arranca con este 2022 con un desafío como la Copa Libertadores de América, arrancar en fase 2, después está el campeonato con el deseo seguramente de tomarse de revancha ustedes, Fernando. Sí, sabemos lo que se nos viene, lo que tenemos que jugar, entonces también tenemos la espinita que no se pudo dar el campeonato pasado, así que tenemos que prepararnos bien y estar listos para lo que se venga. ¿Es difícil sacarse de la cabeza lo que pasó, olvidarse a pesar de que ya pasaron varios días, varias semanas? ¿O eso ya es página cerrada y es a arrancar este 2022 con la memoria vacía de lo que ocurrió ese sábado fatídico para ustedes? No, yo creo que va a ser muy difícil sacarnos eso de la cabeza, más por cómo se dio y todo eso, entonces creo que eso va a estar ahí, por eso te digo que tenemos que tratar de estar bien, de poder entrar bien y poder lograr ese título que a lo mejor eso nos puede sacar. Fernando, en estos días hubo otro equipo paraguayo que se acercó a vos, ¿verdad? Que estuvieron negociando, o por lo menos consultó hacia tus servicios. Sí, hubo una propuesta de algunos clubes también y que se acercaron a hablar conmigo también y contento por eso, porque la gente se fija en una, así que contento por eso. Fue Cerro, ¿verdad? Porque el otro día hablaba muy bien de vos, Juan José Zapac, incluso se llegaron a encontrar en algún evento. ¿Cerro llegó a acercarse? Sí, fueron la gente de Cerro también que se acercó ahí a hablar conmigo. Con el presidente Zapac estuvimos hablando porque mi vecino ya en Altos, entonces ahí nos encontramos y estuvimos hablando. ¿Y eso no prosperó porque no se acercaron a tus números o más bien tenías en la mente el hecho de que si te quedabas en Paraguay era solamente para jugar en Guaraní?
No, es que estuvimos analizando, estuvimos hablando mucho, por eso te digo, fueron semanas muy intensas y muy dolorosas porque tenía que tomar una muy buena decisión. Claro, después de lo que pasó, como bien decís, quedó eso en la cabeza, había que reestructurar un poco todo, no solamente desde lo futbolístico, sino desde lo mental, seguramente después de un golpe tan duro para ustedes. Se fue Alfio Oviedo, hiciste muy buena dupla con él, está Raúl Bobadilla trabajando con el plantel, se volvió a acoplar después del préstamo. ¿Qué análisis haces del grupo que se va armando de cara a este nuevo año, Fernando? Yo creo que va a ser un lindo grupo de vuelta. Creo que se nos fue Alfio, pero viene Tanque, que es un jugador que va a ayudar mucho, que va a dar de sí. Yo creo que como el semestre anterior que estuvo con nosotros, creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces hay que acoplarse muy rápidamente y poder dar lo mejor de cada uno. Para no entrar en el chismerío, yo creo que es mucho mejor recurrir siempre a los protagonistas directos y por eso te hago la consulta, Fernando. ¿Fue tanto como se comentó, como se dijo, las cosas que pasaron en el vestuario post partido, después de lo que pasó con Servio también lo que se dijo? ¿Querés comentar algo como referente, como uno de los capitanes de Guaraní? ¿Querés decirnos algo de lo que pasó después de aquel partido contra Cerro en vestuarios? Bueno, enseguida seguimos con Fernando Fernández. 11:41 nos atiende muy gentilmente Diego Cerrati. ¿Cómo te va, Diego? Fabián te saluda. Feliz año. Hola, Fabián. Feliz año. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, estábamos hablando lo de Fernando Fernández, para ir por parte. Contrato hasta el 2024, buena noticia para Guaraní, después de una cierta incertidumbre que había en torno a su futuro, Diego. Sí, como le dije a unos colegas, estuvo ahí analizando una propuesta de afuera, de Emiratos Árabes, pero bueno, no corrió eso, y después, bueno, por suerte ya también él está tranquilo, ya arregló, y se quedó ahí donde él quiere estar. Así es, eso es capítulo cerrado porque es algo que está hecho, definido, concretado y se queda hasta 2024. El caso Junior Alonso, ¿está todo ok? ¿Él viaja para firmar su vínculo? ¿Falta algo? ¿Cómo viene la mano, Diego? Está todo encaminado y bueno, viajaríamos nosotros en principio la semana que viene a Dubái para hacer las pruebas médicas y si está todo eso bien y unos documentos que mínimos que ya faltan, se estaría concretando todo. ¿En principio por cuánto tiempo el vínculo? 4 años con opción a 5. 4 años con opción a 5. ¿Y el porcentaje del pase adquiere en su totalidad del equipo ruso? ¿Cómo queda eso? Sí, la totalidad. La totalidad. Eso en relación al caso Junior Alonso. Viajan el viernes, decías, como para finiquitar la cuestión y él ya directamente se acopla allí al grupo a empezar a trabajar. Así mismo. Una vez que haga todas las pruebas médicas, físicas médicas, seguramente después ya se firma todo, si está todo correcto y ya se acopla. ¿Vos estás viendo lo de José Florentín a la Argentina? Sí, estamos viendo. ¿Y eso está hecho tanto así como dicen en la Argentina o falta todavía? No está hecho, sí se está hablando, sí enviaron una propuesta y bueno, Guaraní tiene que contestar. Te tengo que consultar porque publican los propios colegas en Argentina, hablan del 50% del pase, $600,000, contrato de 3 años. ¿Por ahí viene la mano como para el arreglo? Más o menos, está cerca, pero de la propuesta. ¿Y la gente de Guaraní está conforme con esos números o ahí es donde hay que arreglar algunas cuestiones? Así mismo, estamos viendo eso. Pero lo más probable es que se vaya. Híjole, no sé cómo decirte, bueno, no te quiero ser responsable porque de repente te puedo decir sí, pues no depende de mí. En este momento, bueno, para redondear el caso de, digamos, perspectiva positiva. Sí, no, está bien encaminado, hay buena predisposición, eso te puedo decir. Diego, en ese caso, si Vélez compra el 50%, ¿cómo quedaría el restante 50%? ¿Es todo de Guaraní o el jugador tiene un porcentaje de su pase? No, y tiene también el jugador, tiene el porcentaje de todo lo que se venda. Los porcentajes se prorratea y tiene su porcentaje. No, pero me refiero al pase, no al monto de dinero, sino el pase ahora mismo es 100% de Guaraní, ¿o cómo es la división previa a la venta? 100%. Ah, 100%. Entiendo que es 100% de Guaraní. Sí, claro, después lo otro, por supuesto, el famoso 20% que después
de acuerdo al monto, obviamente le correspondería al jugador. Diego, cambiando de futbolista, ¿cómo fue el acuerdo con Sergio Vareiro? ¿Por cuánto tiempo firmó con Guaraní? Guaraní está adquiriendo el pase y el contrato sería por 3 o 4 años con contrato. ¿Le compra el 100% a Necaxa? A Necaxa, sí. Y volviendo a lo de Fernando Fernández, para que no nos quedemos con la duda, ayer el propio jugador nos admitía el acercamiento de Cerro Porteño. ¿Esa oferta pasó por tus manos o fue directamente al jugador la propuesta del acercamiento de Cerro? Y quiero ser muy sincero, yo no quiero entrar en un capítulo cerrado, ¿verdad? Hablamos con el jugador, te respondo, hablamos con el jugador, pero no es algo que me prefiero hablar de negociaciones, de que jugadores como están, que compañía, pues algo que ya me gusta hacer polémica, pues la verdad no quiero no quiero perjudicarle a nadie. Pero tampoco podemos decir que hubo un acercamiento que estuvieron ahí a punto de cerrar. Siempre fue prioridad Guaraní, ¿verdad? Sí. Entiendo que Fernando es vecino del presidente de SER y se encontraron ahí, ¿verdad? Más que eso no sé. Perfecto. Volviendo a lo de Vareiro, simplemente para repasar, 3 años de contrato decías, ¿verdad? Y 100% del pago. 3 o 4 años. 3 o 4, todavía falta definir esa cuestión entonces. Eso falta, así mismo. ¿Y otro jugador para el mercado paraguayo, algo que esté cerca de cerrarse, Diego, a esta altura? Yo estoy trabajando, estamos trabajando, está comenzando. Las novedades son estas por ahora y seguramente vamos a tener novedades la semana que viene. Hay tiempo todavía porque hasta febrero tenemos libro de transferencia abierta. ¿Blas Cáceres sigue siendo tu representado, Diego? Sí, de los 18 años. ¿Para dónde su futuro? ¿Y estaría en Brasil o en Paraguay? ¿En Brasil sería un equipo importante? También son todo importante, ¿verdad? Es un buen club, muy buen club el que pretende y también tiene que decidir ahora y también tiene una oferta de un equipo acá de Paraguay y bueno, él va a decidir eso seguramente, yo creo que esta semana. Luis Neri Caballero. Luis Neri hasta ahora no tenemos nada, sí, se está hablando y buscando de un club en este momento. Sobre, en este caso, Iván Franco, ¿qué te dijeron en Libertad? ¿Va a ser un año más donde va a tener la confianza, donde va a estar en los planes de Garnero? La verdad que no hablé eso. Seguramente yo creo que Iván cuando tuvo continuidad demostró un buen nivel. Seguramente él, como todo el plantel, van a buscar su oportunidad. Diego, ¿vos te involucras en la cuestión River, Robert Rojas, deuda Guaraní o eso es netamente entre los clubes? Entre los clubes, pero siempre intento colaborar porque nosotros también fuimos parte de la negociación. ¿Y hay algo nuevo en cuanto a eso? Está en manos del abogado y creo que esto está en proceso judicial y está en manos del abogado de Guaraní, de Julio Esparón. ¿Y River llegó a recibir alguna oferta por Robert en este mercado de pases o no? En este mercado no, pero en el pasado sí. En el pasado sí, pero por ahora está, digamos, todo muy frío eso. Y está comenzando recién, viste que está comenzando, ¿verdad? Yo creo que cualquier cosa puede pasar porque está súper dinámico, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar y es un jugador que tuvo un muy buen semestre. Diego, de clubes mexicanos llegaron a preguntar por Juan Patiño. Sí, preguntaron. En este mercado, como para ahora, para salir ahora. En el pasado y en este también, pero él por ahora se queda para jugar la Copa. Está correcto. Diego, muchas gracias por este tiempo, un abrazo. Le agradezco mucho, un gran abrazo y feliz año a todos. Igualmente, Diego Cerrati, representante de futbolistas. Estamos en comunicación con Martín Benassi, es colega argentino que está en el día a día de Vélez y esto tiene que ver con el caso Florentín, nos decía Diego Cerrati, su representante. Por ahora no puedo asegurar, pero está todo bien encaminado. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Fabián aquí en Radio Monumental. Fabián, ¿cómo andás? Un gustazo, gracias por el contacto. Martín, queremos saber, ustedes qué manejan hasta allí. Ahora hablamos con el representante de José Florentín, la información que recogíamos de la posibilidad de que vaya a la Argentina, incluso sobre los detalles. Le consultábamos a Diego Cerrati del 50%, $600,000, 3 años de contrato. Decía, por ahí viene la mano. Conservador, no quiso arriesgar mucho, pero viene por ahí. ¿Qué saben ustedes? Viene por ahí la mano, sí. Desde Vélez tenemos la misma información, contrato por 3 años.
aproximadamente 600.000 euros. Después Vélez lo va a informar. Vélez, después del mercado de pases, siempre termina informando detalladamente todos los números por los cuales han ejecutado. Sí, un volante mixto que el cual el director técnico, en este caso Mauricio Pellegrino, buscaba, sí, tras la salida de Federico Mancuello al Puebla de México. Y bueno, hay mucha ilusión por parte de la comisión directiva de Vélez. Sabemos que Cristian Bacea lo conoce bien después de su paso de manager en Paraguay, entonces sabemos que es un pleno que apuesta el manager de Vélez, en este caso Cristian Bacea, y bueno, en Vélez están ilusionados. Entonces todo encaminado, porque es la misma información, es lo que decía su propio representante, y es el único paraguayo en la mira, el único paraguayo apuntado en este mercado de pases. Sí, por lo pronto, por lo menos desde la información que tenemos, es el único paraguayo, por lo menos jugador que se encuentra militando en la Liga de Paraguay. Por el momento no hay otro contacto con otro futbolista que esté en dicho país, y por lo menos ahora el equipo argentino va a tratar de buscar por aquí, no buscar por el ascenso argentino, por alguna que otra institución de primera división. Martín, y lo último que conocieron de información sobre Luis Amarilla, él tiene aún 6 meses más de contrato, Vélez no lo va a usar probablemente y quiere venderlo. ¿Qué más se supo allá de alguna posibilidad para Amarilla? Luis Amarilla ha ido de préstamo en préstamo, sí, a distintos equipos de Sudamérica. Los técnicos que estaban aquí no lo querían, por lo menos eso se ha manifestado de parte de la comisión directiva, así mucho más no hemos podido saber. Lo cierto es que Mauricio Pellegrino ahora lo ha llamado, sí, para tratar de contar con él. Se sabe que el contrato lo vence en junio, el futbolista tiene ganas de jugar en Paraguay, o por lo menos eso nos han manifestado a nosotros, y si no buscar una salida al exterior, sí, quizás sea Europa en caso de poder llegar a conseguirlo. Recordemos que el hecho de pasar por la selección paraguaya te da otro currículum, como decimos acá en Argentina, ¿no? Y en definitiva puede llegar a dar ese salto. Acá en Vélez están siendo optimistas en caso de no poder llegar a contar con él, lograr una venta, ¿no? Por lo menos por un porcentaje que a Vélez le reditúe un poco lo que ha invertido por él hace unos años. Porque lo último que nos enteramos, ya hace un par de semanas en realidad, que Liga de Quito quería retenerlo, pero tenía que pagar algo así como $2 millones. Por eso al final el jugador salió del fútbol ecuatoriano, y más o menos con lo que nos contás, si Vélez quiere recuperar algo, ese monto podría ser negociable, ya que el jugador termina contrato a mitad de año. ¿Te parece lo mismo? Sí, me parece lo mismo. Mientras Vélez pueda tratar de conseguir algo por el futbolista antes de que se le venza el contrato, y si es que no se puede llegar a concretar una nueva renovación, sí, porque sería la segunda en Vélez, ese sería el monto que se habla, y por lo menos en definitiva tratar de sacar algo, ¿no? Algo redituable por el futbolista amarilla. Martín, gracias por tu tiempo, por estos datos, muy gentil. Un abrazo grande, Fabián, gracias. Adiós, muchas gracias. Martín Benassi, de Pasión Fortinera, colega que sigue las actividades de Vélez sobre el caso Florentini, y también lo de Luis Amarilla. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos, bocaditos de pollos muy fáciles de cocinar, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos, y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles y joyas, también perfumes, únicos 2 locales, casa central en la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 de WhatsApp, 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construir, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook, también en Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Se da finalmente entonces lo de Florentín. Últimamente estaba lo de México dando vuelta, lo de Brasil, Argentina, pero es Vélez, el mercado argentino, que en principio parecería como que no tenía mucho en cuanto a la solvencia económica, pero aparece Vélez y llena las expectativas al comprarle el 50% del pase a Guaraní. Y si hablamos, Denis, de la característica de Florentín, me parece que encaja para Argentina. Tiene esos rasgos como para poder ganarse un lugar en un equipo importante como Vélez, que va a jugar incluso Libertadores. Sí, una muy buena adquisición de Vélez, porque es un jugador muy bueno, realmente el famoso volante ida y vuelta, tiene con qué, a pesar de que en los últimos partidos ha bajado de rendimiento, pero al principio fue furor, hizo
una muy buena campaña, es un gran jugador y una adquisición realmente importante que hace Vélez y que yo creo que va a seguir creciendo como jugador y por ende va a ser figura importante en nuestra selección en los próximos años. Y a un jugador le viene bien esto, una transferencia, o sea, lo motiva, si por A motivo llegó a bajar su rendimiento, esto motiva en el crecimiento, el paso internacional que siempre desea todo jugador. Sí, motiva mucho y va a crecer mucho más, niño. Yo creo que es un jugador que tiene potencial para más. Sí. Y lo va a demostrar ahí. Yo creo que le van a exigir mucho más, va a tener mejores entrenamientos, no sé. Yo creo que va a ser mucho mejor la versión de Florentín cuando vuelva a la selección. Totalmente. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas tus formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery al 627-7000. Nervigenol Plus, activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos desde 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Vélez que tiene Copa, decía Víctor, eso es importante igualmente, no solo por la importancia del fútbol argentino, que aquí tiene una llegada importante, si no se ve el 100%, por lo menos el 80% de lo que es el fútbol argentino no se observa, pero la importancia de la Copa Libertadores, para un jugador como el rasgo de Florentín. Sí, va a ser importante para él este paso. Si bien es cierto, en el último tiempo Vélez no es que haya peleado de igual a igual los campeonatos con Boca o River, siempre estuvo en segunda línea, allí metiéndose en torneos internacionales, discutiendo de igual a igual, y aparte la historia que tiene, por sobre todo, campeón de Libertadores, campeón del mundo, Chilaver marcó historia allí, tiene siempre esa relación Paraguay con Vélez, por eso me parece que por características, si el jugador muestra lo mismo que en el primer tramo de este campeonato, se va a ganar sin problemas un lugar en el equipo argentino. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro del servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en las redes como Impaco PY. Más en cuanto al repaso de la situación, no sé si el colega se confundió, pero dijo 600.000 euros. Sí. Por eso me llamó la atención. 600.000 euros. Euros dijo el colega, ¿verdad? Sí. Eso en base a lo que decía el colega que está allí en Pasión Fortinera. Pero en principio normalmente se manejan dólares. Sí. Pero era 600.000 dólares. No sé si hubo una por lo menos lo allí. Primero que llegó aquí, 600.000 dólares. Claro, dólares. Pero lo que decía el colega, ¿verdad? Creería que pudo confundir. Allí el porcentaje, el 50% del pase correspondiente. Y en los próximos días está viajando a Buenos Aires para hacer la revisión médica y por supuesto después firmar el contrato por 3 años. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostala, apostá legal, apostá sin riesgo. Los Reyes Magos eligen a Tupí, piscinas, bicicletas, triciclos, karting, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más. Te esperamos en Moyani, esquina Músicos del Chaco, en horario especial, hoy hasta las 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Están expectantes los hinchas de Olimpia, nos consultan hasta aquí cuándo se va a presentar la nueva camiseta. Después vamos a estar hablando de eso, después vamos a estar hablando con la gente encargada igualmente, pero hasta aquí todavía no se dio a conocer la fecha exacta por lo menos del tema de la venta, pero sí, hoy ya se realizó una campaña importante en la villa. Esa activación. Hinchas, claro, la activación de hinchas para la presentación de las camisetas de entrenamiento y todo lo que tiene que ver igualmente con algunos mensajes allí en guaraní de las camisetas de Olimpia. Hoy también un movimiento importante en la Villa Olimpia. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con sus moléculas inteligentes que adhieren a tu motor protegiéndolos por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuida tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas en el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate a los 35.8000 o ingresá a unisal.edu.py.
la llegada de Jan. Hablo cortito, un saludo y nada más, pero vamos a escuchar allí a Jan, igualmente a su llegada. Cortito, Víctor. Hoy no quiso profundizar pero bueno, ya está en el país, firma en las próximas horas y está aquí Jan. Vamos a escucharlo, Víctor. Saludos, Jan. Cerro. Saludos. Comprometido con la novia, ahora comprometido con Cerro. Sí. Ahora tengo que... ¿Cómo? Pretemporada con Cerro. Un abrazo, yo tengo que ir. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Es lo que decía Jan. Llegando al país, esta media mañana más o menos, se acopla a Cerro y directamente a la pretemporada, que arranca mañana. Sí, son 2 años de contrato en principio. Sí. En principio. Igual esperamos la oficialización de parte de Cerro Porteño, pero ese es el tiempo de acuerdo que se estuvo negociando en estos días. El Cerro está esperando hacer una presentación íntegra de sus refuerzos, porque hasta ahora no hay anuncios oficiales, ni el caso Williams Riveros, ni lo de Sergio Díaz. Claro, lo de Jan se entiende porque llegó hace minutos, hace un par de horas, pero Cerro no está anunciando nada. No, por lo visto está esperando, no sé si va a tener alguna fecha especial. Queremos hablar con la gente de Cerro también, porque muchas veces se organiza las famosas noche tal, como para hacer presentaciones, porque por ahora en las redes sociales Cerro no lo hace. Está lo de Riveros, está lo de Sergio Díaz y ahora la llegada de Jan, y falta el delantero, sí, porque está buscando. Lo de Da Costa, que estuvo cerca, lo de Fernández, que lo admitió el propio jugador, más allá de que Cerrati no quiso entrar en detalles, porque bueno, dijo ya es un capítulo cerrado, pasado, arregló con Guaraní, pero Fernando Fernández admitió, Juan José Zapa, que es su vecino en Alto, se reunieron, hablaron, estuvo la posibilidad, y Cerro sigue en la búsqueda. Y el otro que sonó hace poco, Alfio Oviedo, que regresó a Libertad y que sigue con destino incierto. Yo no quisiera descartar aún lo de Cerro para Alfio Oviedo, porque al tener la relación fresca y Adrián Martínez retorna a Libertad, no hubo inconvenientes allí, quizás Cerro pueda aprovechar esta situación para conseguir un préstamo de al menos 6 meses o un año por Alfio Oviedo. Aparte, el jugador tuvo buen nivel en Guaraní como para pensar que en Cerro volvería a encajar sin problema. Sí. Alfio, de hecho, cuando llegó a Cerro tuvo un muy buen primer semestre, se consagró campeón incluso con aquella dupla con Diego Churín. Después nomás empezó a bajar el rendimiento y casi no lo utilizaron sobre el final, pero ahora, después de lo que mostró en Guaraní, yo veo a Alfio Oviedo como una opción más que atractiva para suplir la ausencia de Boselli. El hincha de Cerro quiere más, espera más. Sí. Uno siente eso, la sensación que a uno le da en las redes sociales, en la calle. ¿Quién va a venir? ¿Por qué Cerro no anuncia? ¿Por qué Cerro no trae a nadie? Esa es la expresión del hincha de Cerro. Tampoco es fácil el mercado, porque si hacemos un repaso, y esto en parte lo charlábamos ayer, y justamente el niño decía, no hay una institución, un equipo que haya golpeado fuerte el mercado desde algún nombre o desde la contratación de un jugador que, más allá que tenga o no cartel, tenga una actualidad importante. Claro. O sea, se dio lo de Roque, pero fue el mercado interno, por eso como que afuera estaba esperando algo más también. Y el ruido por lo que es Roque, siendo para Olimpia. Sí. Ahora no apareció el jugador que viene siendo figura en tal liga y le trae este equipo para el fútbol paraguayo todavía. Y hay que ver si se da, insisto, porque el mercado es complicado. Desde lo económico le está costando a los clubes. De hecho, Olimpia no puede contratar, que es una cuestión distinta, pero le está costando a los equipos, a los clubes, desembolsar un dinero importante y también encontrar el jugador justo, el no equivocarse. Decías, Denis, ayer, en eso Guaraní tuvo, y sobre todo Jubero, buen ojo el año pasado, porque si vamos a lo que contrató Guaraní para el clausura, creo que nadie se cayó de espaldas de sorprendido, digamos, por los nombres que sumó Guaraní a su plantilla. Pero Jubero supo sacarle el jugo, y ahí estuvo lo bueno de Guaraní. Porque uno decía Rodi, y hay que ver Rodi porque venía del ascenso, y hay que ver cómo está. Fue importante. Sí. Y decía Josué, y Josué está casi sin jugar, no viene. Terminó siendo importante. Lo mismo el Piru Contreras. Se me puede escapar alguno. Marcos Cáceres. Lo recuperó a Marcos Cáceres, que en Cerro ya no lo iban a tener en cuenta. Entonces, no fueron nombres que uno dice, Guaraní golpeó la mesa. Pegó la mesa y en el mercado hizo ruido. Pero después, Jubero se encargó de que esos nombres pasen a ser importantes. Sí. Entonces hay que ver si por dónde viene la mano. ¿Realmente cuesta económicamente? Yo creo que sí.
o si también es ser muy meticulosos, no apurarse y no cometer error alguno a la hora de contratar. Hoy la apuesta que hace Guaraní a mí me llama la atención, pero por algo será obviamente. Sergio Vareiro, pensé que era un préstamo que iba a estar 6 meses, 1 año, pero nos acaba de confirmar Cerrati que le compran el 100% del pase. Y ya que hablaba del delantero, decía, me olvidaba de alguno, sí, el propio Alfio Oviedo, en Libertad no tenía cabida. Fue a Guaraní y Jubero lo aprovechó al máximo. Y seguramente uno dice, ya que tocas el nombre de Vareiro, uno dice, Vareiro, pero ¿y cómo estará Vareiro? En Cerro no rindió, no las veces que... Y en Necaxa tampoco Jubero jugó. puede tener esa capacidad como ya hizo con los otros jugadores. Con varios jugadores eso se hizo. Yo vi nuevamente Jubero. Pero últimamente también una llegada importante el otro día en la mesa, en la cena, estaba allí Cerrati entre los directivos de Guaraní. O sea, hay una llegada importante allí para el trabajo de la llegada. Que en algún momento Guaraní puede informar sobre algo más. Estamos en comunicación con José Leguizamón, jugador que tiene que definir su futuro para esta temporada. ¿Cómo te va, José? Hola, todo bien, saludos a todos ahí. Feliz año, José. Fabián te saluda. En Sol no continúas, tu pase pertenece a Olimpia, tampoco te quedas en Olimpia este año. ¿Cómo viene la mano? ¿Te sorprendió lo de Sol? Primero te pregunto, o no veías la chance de seguir allí o no? Sí, la verdad me sorprendió mucho. Todo vino en base a la decisión que tomó el presidente, ¿no? Que dio un paso al costado y con esos pasos al costado vino algunos reajustes y estuvimos charlando ahí con la gente de Sol y llegamos a un acuerdo y entonces felicitamos el contrato. Pero vos sí llegaste a charlar, negociar, ver la forma de continuar. ¿Ellos te ofrecieron alguna reducción en salario o fue directamente, mira, José, va a ser imposible que continuemos y hasta aquí llegó el vínculo? ¿Fue así o hubo cierta negociación como para intentar al menos? No, ellos me comunicaron que con la salida de Miguel que ya no podrían pagarme el tema del sueldo y que era un poco alto para ellos y que hasta ahí podían. ¿Y vos tenés vínculo con Olimpia hasta cuándo? No, yo tenía vínculo con Olimpia, pero estuvimos charlando ahí también y llegamos a una rescisión por el tema que ahora el pase es mío, ¿verdad? Y solo falta finiquitar el tema de pagos, de salario y premios que faltaba. Sí, rescindiste, pero ¿hasta cuándo te quedaba? Hasta 2022 me quedaba, pero ya cerramos ya con Olimpia este fin de año también. Todo este año te quedaba, pero la rescisión llegó. Eso es sí, así. Sí. ¿Y cuánto tiempo te adeuda? Y casi 1 año. 1 año de salario, más premios. Sí, más premios, sí. ¿Y cómo se hace para arreglar eso, José, en una situación tan complicada como la que vive Olimpia? ¿Vas a aceptar los bonos? Olimpia está tratando de negociar de esa manera. Recuerdo, por ejemplo, lo que nos decía Otálvaro hace poco. Yo incluso iba a aceptar bonos para cobrar hasta en 4 años la deuda. Olimpia está tratando de acomodarse. ¿Hay acuerdo, hay arreglo como para ver la forma en que puedas recibir lo que te corresponde? De mi parte siempre hubo predisposición al club, siempre charlamos con la gente, los dirigentes, el abogado, cómo podemos negociarlo, ¿verdad? No, en ese sentido no hay problema, estamos charlando, vamos a hablar los bonos como la mayoría está haciendo y a esperar, ¿verdad? No hay de otra. Claro, o sea, no hay, digamos, de tu parte ninguna intención de presentar alguna demanda. ¿Vas a esperar con paciencia, dialogar, negociar todo lo que se pueda? Sí, y en mi parte hubiera demanda, hace rato que hubiera, con el tema que dije, casi más de 1 año que me den y como de mi parte siempre hubo predisposición, parte del club, tengo un gran cariño al club y siempre trato de arreglar de la mejor manera. Es mucho tiempo. ¿Y de tu futuro, de lo que vas a hacer ahora? ¿Estás viendo? ¿Hay algo cerca? ¿Negocias vos mismo? ¿Cómo haces? ¿Tenés algún representante? Estamos viendo, ahí estoy hablando con Reggie, vamos a ver qué dice. Hay sondeos, pero todavía nada concreto. Estamos empezando, ahora estoy trabajando solo y a esperar si viene algo. José, solo por las dudas pregunto porque hice una relación mental rápida. Garnero te utilizó mucho en Olimpia, fuiste uno de los que más jugó con él. Por ahí no hubo un llamado ahora que
¿Sos jugador libre de la gente de Libertad? Casi recién, seguramente la gente se ha enterado que tengo el pase en mano, ¿no? Cerré casi una semana atrás, cerré todo. No me llamó nadie, pero por ahí puede ser. Podría ser, o sea, capaz algún sondeo ya tuviste, alguna pregunta, porque rápidamente, reitero, me vino a la mente que jugaste mucho con él y Libertad me parece necesita un zaguero central y como que encaja la situación, por eso nomás te he preguntado, o sea, todavía no hay nada avanzado, pero quizás alguna consulta ya hubo de parte de Libertad. Y consulta no sé, pero a mí nadie me dijo nada todavía. Vamos a ver, vamos a esperar qué pasa. No hay nada concreto, hay, como te dije, sondeo de algunos clubes, pero todavía una propuesta así firme no hay. Igual ves seguramente como una buena idea, sí se da, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y de afuera, recordando que ya pasaste por Argentina, por Chile, ¿alguien que se haya acercado a vos en estos días? Y recibí llamados de gente que pregunta por mí, Colombia, Bolivia, y gente de Chile también que pregunta la situación que estoy, pero todavía, como te dije, no hay nada concreto. Bueno, ¿lo tomás con mucha paciencia o viendo que los equipos van empezando ya sus distintas pretemporadas, empieza la ansiedad también a ganarte, José, como para resolver tu futuro? Y creo que es un poquito ansioso, ¿no? Viendo que están empezando ya, uno siempre en esta fecha ya está corriendo con los compañeros, pero bueno, estar tranquilo en este sentido, tener mucha fe y creo que algo bueno va a venir. José, sé de tus amores o de tu amor a los colores del Sportivo Luqueño, por ejemplo. ¿Qué pensás de esta situación? ¿En algún que otro momento se te cruzó también por la mente decir, bueno, le puedo dar alguna mano al Sportivo Luqueño o no? Sí, yo siempre me consideré hincha del Club Luque, tengo un gran cariño a la gente, al club. Uno siempre quiere volver a lugares donde fue feliz, ¿verdad? Donde empecé y todas esas cosas. Nadie se acercó a mí, pero si por ahí me toca para dar una mano, creo que sería con mucho gusto. José, gracias por tu tiempo, muy gentil y que sea con éxito este 2022. Dale, muchísimas gracias. Bueno. Un abrazo. José Leguizamón. Y la eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Genton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Genton. Chacomer, respaldo total. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta 2 kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania Bienes Raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 12:13, 31 grados la temperatura. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Bachey Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones. Cuidamos de vos y de tu familia. Asismed toda la vida. 0982-666611, 0982-666611, ahora habilitamos, no teníamos activado, ahora sí, ya activado. Para rato pedimos los saludos, vamos a ir leyendo en segundos los mensajes, se van reportando los oyentes. Y los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil, ellos saben que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia, con el pacto de confianza NGO. Cansado de goteras, filtraciones y humedad, Sika tiene la solución, sella, repara, protege y renueva. Tu casa con Sika queda bien. Está llegando, Víctor, los mensajes al 0982-666611. Saludos a Víctor González de Loma Putá. Dice, ¿cómo estás? Libertad tiene billetera, pero Olimpia tiene la gloria. Dice el mensaje de Víctor González desde Loma Putá. Bienvenido Arturo, dice otro, pero en realidad Arturo aún no está disfrutando las merecidas vacaciones. Recordman no va a dirigir ningún equipo. El hábito periodístico es más lucrativo, parece.
¿Qué opinas, Denis? Para mí que sí. Y aparte de acá tener la estabilidad que a los 3 partidos no te sacan. No, acá es muy cómodo, bajo el aire tranquilo. El saludo para José Bobadilla. Nos envía saludos a todos, siempre en sintonía de Fútbol a lo Grande. Consultan dónde va Iván Ramírez. Muy buena pregunta, porque de vuelta quedará relegado y va a tener que salir a préstamo Iván Ramírez. Y hablando de Libertad también, va avanzando de a poco lo de Kevin Dawson, el portero de Peñarol. Ya hay una oferta por parte de Libertad, pidieron cotización, Libertad pidió cotización y en base a esa cotización envió una contraoferta allí el Gumarelo. Ya cruzaron documentación con pedido de cotización y oferta. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1. La salud de cada día. Los Reyes Magos llegan al Mariscal y con ellos muchas sorpresas más. Por eso con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes participar del sorteo de una casita de madera para niños, canjeando tus cupones en el Club Deme o balcones de informes. Entérate más de Mariscal en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 y en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Nos atiende Ramón Florentín, el papá de José, que está ahí nomás, a punto de concretar su ida a Vélez. ¿Cómo está, don Ramón? Le saluda Fabián aquí en Radio Monumental. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me da la puerta, Ina. Excelente, tranquilo. Pa, Ramón. Pa, y José, Ina, J la Argentina, ve. Y Ina, se al punto de... Y ahí será. Tranquilo. Ya, ese no ya... Ese era... Ojotaja, sí. Oye, Monguetal, ahí representante, dije ahí... hoy más Jaina a punto. Ya pues Jaina la negociación a Ojota la Vélez, ve. Ya no se habla y con este domingo hasta la base domingo hasta en la me vaya otra para firmar se vaya como hoy al menos J mo putajina porque oñe puno va pues y la Argentina va la pretemporada sí a persona yo como puta ambas de don Ramón sí a toda la familia no obvia pa María, pues ahora no campaña pero hoy no y toda la familia la verdad de la cosa año de moda Mombre hoy hay pendeje hija mombre veo jota con anga pero imponada porque progresaina sí ahora no le hay que mombre no jota ina son marché ya anda algo de ahí ni lo bebe Claro, volvía a venir. Ya puede a un bollete asado a venir lo fade ahí ya era de ahí vio moi no porque Guaraní entrena más ina gori sí está ya en San Lorenzo leo su casa y en reducto San Lorenzo en reducto ojo ponacho ojo selección peja con allá hoy más la transferencia en Baeje y venden Baeje Peñemón que está gori Peñero don Ramón sí hasta la objetivo ahora no se va ya que dice para la selección deja un país al otro lado a mí ya por ahí pero no otro hace la ya abuelo ya tío pues luego la hora tú allá para más ve ahí mi abuelo no la otra hace igual a mi jata que diga ahí Guaraní jata hoy vende con ay la o echar la José la jugar la Guaraní entonces sí pues acá pues se más que la ahí en 10 obvia para la familia pero topata vio viajando veo a ella directo más hoy domingo baje inde sábado yo topata ina sábado mamá se cumpleaños y Navidad o oye pedina y abuela entonces oye pedita más Guaraní me fue yo más
Pendiente asado y a domingo. Y a pedido J y nada, mamá va a cumplir 78 años. Ah, espectacular. ¿Cómo se llama? Rosa López de Florentín, mi duda ya. Doña Rosa, entonces de cumpleaños. Y José va a ir ahí. Después, ¿quién le acompaña a la Argentina? Y no sé quién va. Pues hace para ella, no más, hace para ella, ¿verdad? Y Catuay. Ay, cuando mira otra ciudad. Ay, sí, jaupea. Bueno, don Ramón, o poner su vez porque juega por la Guaraní, mejor la selección que con Argentina, bajo todo oye su y Catú, pediré, Oma Europa, ve. Una opción por hacerlo a la familia de entero, ya ve hasta allá. Mira, de la familia, empezó su cita, ya está hoy ahí. Sí, señor, por supuesto. Bueno, don Ramón, ya veis, te ven en Diveja. Capaz de la Jopona José de la Argentina, van a domingo viajatas allá. Que tú te doñes muy que están va en día ahí porque con algo de catu hijina. O pro y pacho y pero doña ese en día y ya se han guamba y se va la doña ñando cuanga. Vale, oye, tema, le hace saludos a todos los que veo ya ahí. O pues tú imagina pero ya utama. Algo yo así mayor. No. Vacación, porque por un mal partido, fuera ya haré más. Sí, un abrazo a Pedro, Gracias, don Ramón. Feliz año, abrazo. Dale, abrazo para ustedes también. Ramón Florentín, el papá de José. ¿El domingo ya viaja? Sí. Yo creo que va para quedarse. Y esto de Denis, todo lo que trae la transferencia de un jugador, o sea, la alegría de una familia, estar siempre pendiente de la transferencia de un jugador y ya estaban asadando, dicen ayer, festejando, su nombre, ¿verdad? Sí. Bien merecido, ¿no? Excelente. Toda la familia acompaña el proceso de su hijo, ¿verdad? Siendo jugador y no solamente el padre, están los tíos, tías, sobrinos, están todos pendientes del momento del jugador y qué bueno por él, ¿no? Que consiga una transferencia. ¿Tiene como virtud José para vos? José, y es un mediocampista muy moderno que tiene goles, que últimamente el último volante que tenía goles era todavía era Cristian Rivero, ¿se recuerdan? Sí. Bueno, ahora apareció Florentín, por ejemplo, que tiene esa característica de ser goleador, mediocampista goleador. Ese recorrido tiene hasta cierta facilidad cómo llega al área rival. En un momento dado fue el goleador de Guaraní del campeonato. Sí. Y eso no es fácil. No es fácil. Para un volante. Estamos en comunicación con el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Hoy cumple 86 años de vida institucional. 6 de enero de 1936 se fundaba Ameliano y lo encuentra este aniversario preparándose nada más y nada menos que para jugar la primera división del fútbol paraguayo. El niño recordaba aquella presencia en La Paila, transmitiendo aquel partido contra el 22 de septiembre. Estábamos allí con Ameliano 22, era buscar un cupo a la intermedia, y hoy hablamos de un Ameliano presente nada más y nada menos que en primera división. ¿Cómo está, presidente? Fabián le saluda, felicidades. ¿Cómo está, Fabián? Un placer conversar contigo y con todos los que acompañan día a la hora. Bueno, tu nombre, presidente, a todos los fieles, a los seguidores, a todos los que trabajan en Ameliano, futbolistas, cuerpo técnico, todos los que hacen el día a día de Ameliano, las felicitaciones en este aniversario. Muchísimas gracias, realmente un aniversario soñado solamente por todo que nos encuentro hoy día en primera división, así como vos decís, en el 2016 estábamos disputando ese partido de repechaje por un lugar en intermedia, donde sufrimos una gran decepción al no poder conseguir y un par de años después, siempre manteniendo la misma línea de humildad y trabajo, llegamos al objetivo, ¿verdad? Llegamos al objetivo y hoy día, como te dije anteriormente, nos encuentra en el mejor momento, seguramente el mejor aniversario de la historia del club, ¿verdad? Sin dudas, presidente. Y dentro de estos preparativos, mirando lo que se viene, este reto histórico para Ameliano, ¿cómo se están preparando? ¿Qué están hablando con Humberto García? ¿Qué todavía falta como para que tenga el plantel que él desea así encarar este 2022? Sí, realmente con las incorporaciones que hicimos el día de ayer ya cumplimos en un 100% con lo que había pedido el profesor Humberto. Hoy iniciamos la pretemporada en la ciudad de La Paloma y ya con plantel completo, ¿verdad? Lo que viene después ya seguramente ya tendría que ser un regalo extra ya para el profe Humberto.
¿Se puede saber quiénes son los que se incorporaron ayer, presidente? Kevin Agüero, lateral derecho de Capiatá. Inocencio Velázquez, central, que estuvo últimamente en General Caballero Mallorquín. Antonio Oviedo, delantero que estuvo por Rubio Ñu últimamente, ¿verdad? Creo que el profe Humberto armó una mini selección de intermedia, creo yo, para encarar este partido de este campeonato de primera división. Y con cada uno de los atletas se conversó, y lo que siempre decíamos, lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a que ellos se muestren y demuestren que son capaces de jugar en primera división, y repetir que no solamente en intermedia, repetir el mismo campeonato que hicieron en intermedia, sino que pueden convertirse y ser figura también en primera división, ¿verdad? Presidente, Alex Arce continúa. Y estamos ahí, acabamos de recibir de vuelta una contrapropuesta del Oriente Petrolero, y estamos ahí analizando. Justamente estábamos hablando con gente de la directiva cuando ustedes llamaron, ¿verdad? O sea, hay una oferta en concreto allí por parte del Oriente que no convenció en principio. Ustedes enviaron ahora una contrapropuesta. No, vino una propuesta que no convenció, y ahora vino una mejor, pero que aparentemente no está llenando del todo, ¿verdad? Por eso digo, estábamos en conversación y analizando, ¿verdad? Pues en caso de que continúe, van a tener a dos goleadores de la intermedia, digo, Alex Arce y Antonio Oviedo, que también hizo una gran campaña. Y 3, Sanguina también, Jorge Sanguina. 3 goleadores de intermedia. Pero por el momento lo de Oriente Petrolero no convence. Y por el momento no, o sea, estamos analizando, estamos mirando los pros y los contras, ¿verdad? Porque uno tiene que entender que si se va un atleta de las características de Alex Arce, que ya demostró incluso contra equipos de primera división de su calidad, hay que reemplazarle solamente con alguien de su misma cualidad, y todos saben que el gol cuesta, ¿verdad? Ese es el puesto que más cuesta, y hay que ver que si es que lo que viene va a servir únicamente para cubrir el agujero, no sé si convenza tanto, ¿no? Para recordar, o si hubo algún cambio de idea sobre estos últimos días, presidente, la localía en cancha de Triniense, ¿eso está estipulado ya? Sí, ya está, y ya estamos trabajando en adecuar el Martín Torres para los encuentros de primera división. Y falta mucho, digo, como para que esté realmente en condiciones, el campo de juego. ¿Qué fueron a observar allí en campo de Triniense? Lo que estuve conversando con el ingeniero encargado, que por cierto también es encargado de muchas canchas de primera división, me dijo que está en condiciones de llegar para la segunda fecha, que es donde nosotros estaríamos haciendo local contra Resistencia, ¿verdad? Él ve que se puede llegar, que no era mucho lo que faltaba, ¿verdad? Presidente, ¿todos los jugadores que estuvieron a préstamo de Libertad en la intermedia siguen en Ameliano, o hay alguno que dejó el club? Y realmente hoy te puedo decir que el único que continúa, o sea, el único de Libertad que tenemos es Jorge Sanguina. Ah, Sanguina. Los que formaban parte de la intermedia regresaron al club de origen, en este caso a Libertad, y ya ellos tienen que ver qué hacer con ellos. En principio sí, ¿verdad? En principio sí. Hay que tener en cuenta que uno de ellos ya a principio de temporada ya decidió, se decantó por nuestro rival acá del barrio, y fue para ahí, ¿verdad? Y después nosotros que estábamos, bueno, en principio es Jorge el que está hoy, ¿verdad? Presidente, gracias por este tiempo. De nuevo las felicitaciones para toda la gente de Ameliano, cumpliendo 86 años el equipo de la B Azulada y preparándose para competir en primera división. Un abrazo. Muchas gracias, y a las órdenes siempre. Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. 2022 y CNT viene con todo: un Pickup Fiat Adventure, una lancha, un Volkswagen Gol más 100 millones, un Hyundai Santa Fe más 600 millones y mucho más. Pedí CNT, sé por Emoy. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con la más amplia seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos de generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o visitanos en Navegadores del Chaco 2980 o comunicate
Comunicate al 603-350. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roquelón y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta en las redes @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Y la Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Atilá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en las redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. 12:30. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, también clarificantes y limpiabordes. Para más información visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en las redes sociales. Base, cuida tu diversión. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcoholizada, saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. 12:30 nos decía Ramón Florentín, el papá de José, el domingo, así como están las cosas, el domingo está viajando, el sábado se va a juntar con su gente, con su familia, va a pasar el cumpleaños de la abuela, y el domingo el viaje de Florentín como para terminar de finiquitar lo que resta con Vélez para acoplarse al equipo de la Argentina. Hablando de la nota, creo que todos pensamos lo mismo. Gran felicitación para Fabián Sanabria. No, tranquilo, no, Víctor. Sí, realmente impresionante, sí. ¿Qué dice el oyente? Al Qué 8266 grande 66 Fabián 11. Omozal La Guaraní y Gusto Ñajendú Peixa. Se esforzaba, Dice, pero... otro mensaje. Qué gusto Fabián Eñe Porán La Guaraní. No todos los periodistas se desenvuelven bien con el idioma autóctono y tiene toda la razón José Guadalupe. 100%. Y más gente que sigue enviando. Saludos a Canisa y todo el plantel, dicen. Denis, te quieren escuchar un poquito más, parece, Denis. Porque el público está pidiendo. ¿Qué pasa con Gustavo? Gustavo terrible. Te tiene alquilado, Denis, en esta semana. Vamos a habilitar 13:30. Denis y su gente. 13:30. El bloque 618-4700. Denis va a tener a su oyente, sí. Pero 13:30 eso. 13:30 va a tener a Denis a la gente. Denis y su gente 13:30. Brillante el guaraní, Fabián. Otro mensaje. Siguen felicitando sin dudas la entrevista al papá de José Florentino. Y la avenida San Martín es territorio Erimar. La avenida Ucigayala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimar, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95, somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapotones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estamos enseguida con eso. Ahí te voy a enviar algo, Rodrigo. Vamos a hablar con eso, sí. 12:33. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacéspedes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo o jardín. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención para nuestros clientes en talleres de Asunción y Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 021-619-0000, también desde la app Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Bueno, va completando su plantilla, dijo el presidente Dameliano, con los nombres que citaba. Y un especialista, Humberto García, en observar jugadores en la categoría intermedia. El caso de Oviedo se destacó, hizo goles en Rubio Ñu, después el propio equipo se apagó, pero los otros nombres, o sea, es un visionario de la categoría intermedia. Sabe que debe ajustarse al claro, presupuesto, igualmente. Claro. No puede pedir
cosas que están fuera del alcance de Ameliano. Es un equipo que, cierto, llegó a primera, hizo una muy buena campaña en intermedia, pero eso no implica o no significa que hoy tenga los bolsillos llenos como para salir a buscar así nomás al mercado. No pueden salir a alocarse, tanto Resistencia, Emiliano, el propio General Caballero que está por allí. Sí, el General Caballero que pasó un poquitito... Intentó meter un golpe, incluso con lo de Lucas Barrios. Algunos nombres allí, pero después lo demás, el propio Tacuarí estando en la misma línea en cuanto a nombres, y dentro del presupuesto que tiene, Humberto García conoce lo que es la categoría intermedia, conoce ese tipo de jugadores. Yo pensé que se iba a nutrir un poco más de jugadores de Libertad. Porque tenían disponibles que estaban dando vueltas. No, pero al día al parecer tenés que pagar el sueldo de ellos. Es diferente, hay veces que Libertad te pagaba el 100% del pase o el 50%, pero aquí se tiene que hacer cargo del club y allí es donde se complica pues ya. Y no va para competir lo que tiene Ameliano con lo que paga Libertad. Por eso es que, por ejemplo, nombres como Blas Cáceres, Iván Franco, es muy difícil pensar que puedan ir a jugar a Sportivo Ameliano. Como suelen hacer incluso los clubes mexicanos cuando van a préstamos, se encargan del 50% o a veces incluso un poco más del salario. Y ellos lo único que hacen es desligarse por ese momento del jugador. Pero porque antes últimamente también ya cambió eso. Antes Libertad se comprometía a pagar un porcentaje y eso facilitaba mucho a los clubes. En su momento, jugadores como William Mendieta, el Pájaro Benítez, Pitoni, llegaron a jugar en equipos como Sol y Rubio Ñu, porque tenían esa facilidad. Solo que en el último tiempo, más bien para estos equipos como Ameliano, Resistencia y otros, da solo para llevar juveniles porque no alcanzan la plata. Ameliano tiene una base importante, o sea, es muy competitivo el equipo de Ameliano, necesita de algunos refuerzos, pero si mantiene la base del partido que jugó contra Luqueño, por ejemplo, se me hace que va a ser un buen torneo, porque tiene muy buenos futbolistas, tiene que mantener a todos de ellos, ¿verdad? Y un técnico que saca de lo más limitado a veces el potencial, porque Humberto García lo hizo en su momento con otros clubes y ahora se nota que con poco, si hablamos de nombres, le dio una identidad y una estructura de juego que le funcionó a Ameliano. Para aquellos que siguieron justo esta etapa de definición de Ameliano, Luqueño dice que bien juega Ameliano, pero justo en mi caso me tocó seguir por lo menos gran parte de las últimas 15 fechas de la intermedia, y Ameliano siempre juega hacia un equipo que mínimo te hacía 2-3 goles por partido, un equipo que juega bien, juega lindo, y hay una mejoría en los campos de la intermedia. En los últimos años hay una mejoría, o sea, la mayoría de los equipos juegan por abajo. Muchos dicen, no, juego de la intermedia, trae otro tipo de jugadores. No, es cierto, hay algunos que conocen la categoría, pero ya no es mal juego por arriba. No, la mayoría, para no decir el 100% del equipo, por lo menos el 80-90% tienen buen trato del balón, porque mejoraron los campos también. Así que General Caballero, Juan León Mallorquín es un equipo que juega saliendo desde atrás, respetando la pelota. Tacuarí, el mismo Tacuarí, ya no es aquel Tacuarí que vamos a ver con la característica de poner muchos defensores y de cerrarse. Poco después del ascenso, Nito Vera, charlabas con él en el extra y te dijo: yo le quiero decir a la gente que no se quede con esa imagen del Tacuarí anterior, que era defender el cero y de repente algún contragolpe, y empezaba a citar incluso los números que tuvo Tacuarí en la campaña de la intermedia con la cantidad de goles que marcaba. Claro, la primera también le va a exigir otra cosa a Tacuarí. No puede salir a ser un equipo alegre, y mucho menos contra Cerro, Libertad, Olimpia, Guaraní. Pero le va a venir bien al campeonato y el propio Tacuarí, si obviamente la propuesta sigue siendo esa misma que contaba presentando en intermedia. Totalmente. Mili Empeño, venta y arreglos de joyas de oro. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral en Concepción. Resfrío o congestión nasal. Ventovic ungüento descongestiona y despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picadoras de insectos. Ventovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Ventovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios, ubicada en una zona privilegiada de Asunción. Para más información comunícate al 370-712 o encontrarnos en las redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club de verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre la avenida Valladolid del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación, precio y calidad. En Chile están hablando de la posibilidad que Hernán Pérez podría llegar a la Universidad Católica, pero habría que ver. Hernán Pérez que nos sigue en el fútbol de la zona de Arabia. Qatar, exactamente. Pero ahora hay un interés de la Católica, veremos si cierra allí, porque él siempre se movió bien en el mercado europeo. Puede que por allí nuevamente siga en esa zona de Europa, fuera de estar ahora en Qatar. Pero medios chilenos hablan de un interés de la Universidad Católica por Hernán Pérez.
Comercipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para vehículos 0 kilómetro con tasas de solo 9,9%, hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y redes de Comercipar. Comercipar, tu mejor opción. Disfrutar del verano con Siopar, encontrar la piscina ideal y financiarla con una mínima entrega hasta 20 cuotas al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. En Cerro todavía no se cerró la posibilidad del retorno de Pachi Carrizo. No se descarta. No digo que sea fácil, claro, pero Cerro... No decía Zapac, lo que no, o sea, justo está por ser padre, y en el momento que Cerro arranca la pretemporada va a ser padre, y que Cerro ya lo quería ahora, pero también Pachi Carrizo quiere estar en ese momento. Pero... es una opción que se pueda, claro. Podría darse. Y más en el mercado argentino, que últimamente la economía también no es que está de la mejor forma, se puede dar su retorno, porque no. Está manejando una nueva propuesta de Cerro, nuevos números, y podría dárselo del Pachi Carrizo para que continúe en Cerro, cuando en algún momento dado parecía que ya no había ninguna chance. Después sí empezamos a hablar de que podría darse lo que recuerda el niño que dijo el propio Juan José Zapac, y está esto, se podría dar el ok por parte de Pachi Carrizo para seguir en Cerro Porteño. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas y la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en las redes como CF Motos PY. Asado y Fútbol. Álamos, porque si es vino, es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 12:41, enseguida continuamos. También vamos a escuchar más adelante parte de lo que decía Javier Acosta. No busca arquero guaraní, ¿eh? No busca. Por ahora al menos parece Salvo ser que algo parezca una contundente. muy buena opción. Sí. Y me refiero a la famosa relación costo-calidad, que no sea tan caro y que esté garantizada, entre comillas, la calidad y el rendimiento del arquero. Pero por ahora hablaba de Davis Vázquez, que pasa a ser el titular inmediatamente, el arquero colombiano. Y el tercer arquero, también nos daba su nombre ayer, Pérez. Aldo Pérez, que pasa a ser, claro, está hoy por hoy suplente de Vázquez. Por ahora, decía el directivo Brineño. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubran la diferencia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional en Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Bueno, yo decía hace rato, Guaraní puede presentar algo más. Sí. Y está cerca. Presentar algo más. Digo en cuanto a refuerzo, que se entienda. Algún nombre importante puede empezar a caer por dos bocas. Y las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto de calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucib Ayala 1751 Casi Cubillet o llamanos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de casa. Ingresa a ioio.com.py. TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. 12:43, ya seguimos. En minitiendavision.com encontrarás todo lo que buscas desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado, y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés hasta un 30% de descuento, ahorrando hasta en 18 cuotas sin intereses. Todos los jueves, registrate en mitiendavision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Estamos hablando de Guaraní, y recuerdo que ayer Denis Caniza decía, cuando yo le consultaba si había algún candidato, de acuerdo a cómo se están armando los equipos, Denis dijo, a mí me sorprendió un poco, no tengo por qué negarlo, aunque se enojen los de Guaraní conmigo, pero cuando dijo Guaraní me sorprendió un poco.
A mí también, pero ponerlo ya como candidato, pero está bien, es el ojo de... Y eso que todavía no llegaron los refuerzos, Claro. ahora el primer refuerzo, por decir, retenerlo a Fernando Fernández, un jugador de la importancia. Y ayer cuando hablamos con Javier Acosta, igualmente Víctor Compañeros nos decía que se queda Davis Vázquez y recordar los otros nombres. Aldo Pérez. Aldo Pérez. Entonces se va a jugar con los arqueros de la casa, inicialmente. Salvo siempre que el libro de pase está abierto, puede suceder cualquier cosa. Como ¿verdad? decía Víctor, aparece uno ahí que puede Claro. abonar y que tenga su nombre. Javier Acosta. Fernando Fernández, hasta 2024 es el acuerdo y la buena noticia para el hincha aurinegro del día de hoy. Así mismo es, Fabián. La verdad que, como se dice, lo bueno se hace esperar. Dejamos los zapatitos al pasto y se adelantaron los Reyes y llegaron. Entonces, vos sabés que acá en Ciudad ya los Reyes siempre llegan. Entonces, gracias a Dios pudimos concretar la renovación del goleador histórico del club y hay que recalcar eso. El hincha de Guaraní tiene que saber que así como el club hizo un esfuerzo importante por él, por todo lo que significa para el club, el jugador también resignó en cuanto a lo económico otras ofertas y eso el hincha tiene que saber, tiene que valorar ese tipo de acciones y Fernando realmente es seguramente que el hincha aurinegro número 1, entonces eso también ayudó bastante a que podamos concretar la operación. ¿Estuvo en algún momento más cerca de salir que de continuar o siempre tuvieron la confianza, la seguridad de que Fernando Fernández iba a optar por seguir en el aurinegro, Javier? Si bien es cierto, las charlas que tenemos prácticamente son diarias y periódicas, obviamente que también el jugador tiene que evaluar muchas cosas con la familia, entonces obviamente que por eso nada más que tardamos un poquito, de hecho que este fue el primer día de pretemporada y ya mañana él, si me permite, se está presentando. Y no te puedo decir que teníamos la certeza porque la certeza es cuando se firma, pero sí estábamos muy confiados, como te digo, porque en todo momento puso de su parte y gracias a Dios, como te digo, pudimos concretar su renovación hasta diciembre de 2024. Decís puso de su parte, Guaraní también hizo lo suyo, algún esfuerzo económico, alguna mejora salarial como para esta renovación. Sin duda que ambas partes realmente hicieron lo suyo. Pero también quiero volver a recalcar que Fernando realmente hizo lo suyo. No es muy fácil tomar ese tipo de decisiones. Obviamente que el club hace el esfuerzo por un jugador que realmente ha demostrado que se merece el contrato que le propusimos y él hizo un esfuerzo porque resignó otras ofertas económicas como para quedarse en el club del cual es hincha y que realmente en el que quiere seguramente que retirarse, ¿verdad? Fernández ya está, ahora van por otro delantero, hay que buscar el reemplazante de Alfio. Bueno, la verdad que vamos a estar evaluando seguramente con el cuerpo técnico el transcurso de la pretemporada, cómo van ocurriendo los sucesos. Hay que respetar obviamente que viene un jugador de jerarquía como Raúl, que hoy estuvo entrenando muy bien. Entonces seguramente que se van a evaluar las cosas. Yo no quiero meterme mucho en el trabajo del cuerpo técnico y vamos a ver. Seguramente que vamos a manejarnos así de manera sigilosa todavía hasta asegurar alguna que otra contratación, lo que es la manera en la que nos solemos manejar y vamos a ver. Yo creo que el equipo ahora está bastante compacto y veremos qué va ocurriendo durante la temporada. Pero lo de Raúl ya está, él se queda, él va a jugar por Guaraní esta temporada, ¿o hay alguna cuestión que resolver ahí acaso? No, él tiene contrato y va jugador hasta junio. Como te digo, obviamente que el mercado es muy dinámico, uno nunca sabe. Hoy te puedo decir una cosa, en una semana o dos quizás no, pero hoy día él está haciendo la pretemporada, está entrenando bastante bien, hoy lo vi bastante bien y vamos a ver qué va ocurriendo, como te digo, en el transcurso de la pretemporada, seguramente altas y bajas que pueden ir ocurriendo, vamos a ver. Hablando de esas altas y bajas, lo de Florentín, ¿cómo quedó? Que estaba también dando vuelta en principio una oferta al exterior, Javier. Y hay clubes interesados, la verdad que hay clubes interesados por su temporada anterior, la verdad que hizo una temporada muy buena y sí, hay sondeos, pero todavía no hay nada oficial, entonces, o sea, nada concretado y estamos trabajando en eso, vamos a ver qué va ocurriendo. Javier, ¿y para el arco se está buscando o la apuesta será al colombiano Vázquez en esta temporada 2022?
De momento Davis, Aldo Pérez y Ángel Sánchez van a ser también el arquero de la sub-20, el campeona, que es Dionisi, también van a disputar ese puesto. Creo que tenemos arqueros de altísima calidad y lo único que de repente ahora van a tener es de diferentes, se van a tener oportunidades. Entonces creo que en ese sentido, a menos que haya algo realmente demasiado interesante, no vamos a cambiar la política de apostar por los arqueros que tenemos en la casa. Vuelvo a la pregunta de Jorge sobre el caso Florentín. ¿Vos ves factible, es una posibilidad alta de que vaya transferido? Y lo que pasa es que posibilidades altas o posibilidades bajas, vos sabés que en este ámbito es bastante relativo. Ahora, yo te puedo decir que sí, mañana se puede caer, como te puedo decir que no, y de repente mañana viene algo demasiado concreto. Entonces sí que hay sondeos, no te voy a negar, hay sondeos de varios clubes del exterior y obviamente que interesado en un jugador que estuvo convocado, inclusive debutó en eliminatoria. Entonces es un jugador con muchísimo potencial y vamos a ver qué ocurre. ¿En esos sondeos están equipos de Brasil y de México, Javier? Sí, señor, de Argentina también. De Argentina también. En México sí, por allí un poquito más de celeridad, creería que ya esta semana, la próxima, porque está por comenzar el campeonato, a diferencia por allí de Brasil y de Argentina, donde hay mayor tiempo de sumar a futbolistas. Sí, puede ser, pero como te digo, la verdad que ahora es el momento en el que el mercado está abierto y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces no te puedo decir cuál es el que va en punta, pero sí de esos 3 países están interesados. Están también con una reestructuración del equipo de prensa. Había bastante queja de los hinchas de Guaraní que hace rato no se tuitaba, no se subía fotos de los entrenamientos, nada. Creo que también está cesando el actual, que era hasta hace poco jefe de prensa. Están cambiando igualmente un poquito el equipo de comunicaciones del club, Javier. Hubo una modificación en esta hora, Sandra Recalde como jefa de prensa. Sandra Recalde, que estaba ya en nuestro equipo de comunicación y hoy día está como jefa de prensa, justamente iban a sacar un comunicado mañana, estábamos reuniendo una junta por eso y ya van a tener seguramente al tanto todas las informaciones del club a partir de mañana. Otra reestructuración que hubo en inferiores, ¿verdad? Se fue Carlos Aitor, dejó el cargo. Sí, él tomó la decisión porque de repente tenía creo que otros proyectos, entonces tomó esa decisión y hablamos con él, pero también en buenísimos términos. De hecho que seguimos en comunicación por cosas del club, entonces él de repente está encarando otros proyectos y bueno, está con las puertas abiertas también. Entonces cuando los vínculos terminan de buena manera, no hay ningún inconveniente y como te digo, estamos en comunicación constante por temas de formativa del equipo que va a la Libertadores en Ecuador. Así que bueno, le deseamos lo mejor y le agradecemos por todo lo que hizo en el club en los 6 meses que estuvo. Javier, sí, perdón, con la disculpa del caso. Vi igualmente una imagen, se está poniendo a punto el césped de Dos Bocas, ponerlo casi de cero nuevamente de nuevo. Se estaba casi renovando el 80% del césped y el otro día una foto, Javier. Así mismo, sí, la verdad que entraron a trabajar bastante fuerte esta vez, porque vos sabés que el míster obviamente por la manera en la que jugamos nos exige bastante, la manera nos demanda sí, de tener un césped en altísima calidad y entraron a trabajar fuerte en diciembre y creo que para el inicio del torneo va a estar ya 100%. Javier, quiero volver al tema Bobadilla, porque hace más o menos 3 semanas cuando hablábamos con el presidente Juan Alberto Acosta, él decía que no se iba a quedar, que tiene contrato pero que le iban a buscar otro lugar a Raúl Bobadilla y cambió el panorama ahora, él empieza la pretemporada y así como decías, está para quedarse. En ese camino, ¿hubo una conversación cara a cara con el jugador? Si es que anteriormente hubo algún inconveniente, ¿se subsanó todo? ¿O fue pedido exclusivo de Jubero como para que él sea tenido en cuenta y pueda estar de nuevo en el plantel de Guaraní? La verdad que no hubo ningún inconveniente. Él salió bastante bien cuando fue a Fluminense. A pesar de que leí y escuché realmente cosas de que él salió de mala manera para nada. Al contrario, él siempre demostró su profesionalismo cada minuto que estuvo acá. Y obviamente que por eso es que está volviendo y hoy su compañero también estaba muy contento también al verlo, entonces obviamente que no, la verdad que no hubo ningún inconveniente.
Eso sí, de repente él siempre va a tener ofertas, seguramente va a manejar ofertas su representante también, porque es un jugador de un caché importante, de una jerarquía importante y nada, pero él tiene todavía contrato hasta junio y seguramente que va a cumplirlo, al menos como te digo, que ocurra algo durante el mercado que es muy dinámico y eso de repente sea apetecible para las dos partes, entonces eso puede cambiar. De momento no hay nada. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Lo que decía Javier Acosta, el director deportivo de Guaraní. Presentamos el nuevo Pack Fortini, Rum Fortín Limón con néctar de Murucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Rum Fortín Limón con Murucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 12:55, ya seguimos. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia, Miranda Cueto y General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti.com.py. Bueno, es el mismo. El mismo, ¿verdad? Sí. Es el mismo. Y no solo que está para arreglar, sino ya está entrenando. ¿Dónde estaba? En Necaxa. ¿En México? Sí. Bueno. Guaraní y un nuevo zaguero, Julio César González. Aquí jugó en General Díaz. General Díaz. Después fue a Defensa y Justicia y luego fue al fútbol mexicano. Defensa y Justicia, claro, el dato que no recordaba de Argentina. Julio César González, el zaguero que va a firmar hoy para Guaraní. Sí, por Guaraní. Jugador libre, porque quedó fuera de Necaxa. Sí, quedó fuera de Necaxa, estuvo 2 temporadas y media y es el apuntado y todas las pistas que manejábamos aquí internamente en Caca ni ahora. Ustedes sacaron el nombre antes. Ahora se dio la finalización sí, de la jugada. Teníamos 2 candidatos. Finalmente nos decantamos por Julio González. Sí, y es nomás. Le dieron en la tecla aquí los compañeros y ya se presentó a... ¿Qué pasó, Gustavito? No evita la frase. Ya está entrenando. Y ya se presentó incluso a entrenar. Así es que firma hoy y se hace el anuncio oficial. Pero ya lo tiene entrenando, digo, en Guaraní, Julio César González. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contactá con nosotros al 443-600 o visitarnos en las redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace más de 61 años con su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si se puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Puitá. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, tapa cuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. 12:58. Con Rumbos S.A. de Seguros, tenés un servicio integral de policias diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef, la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte y es de Shorty Beef. Para pasar por uno de los 18 salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Shorty Beef, la garantía de la cooperativa Chortizer. Hoy jueves 6 y mañana viernes 7 de enero tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados.
Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos del país o realiza tus compras desde la web www.farma.com.py o llama al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa de 6.9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en las redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Estamos intentando aquí con el internet. Muy bien. Si pueden escuchar a la gente técnica o de informática, creo que tienen que enviar correo y compañía, pero no podemos enviar correo porque tenemos internet. Así que si están escuchando, estamos con problemas de internet hace varios días en la radio. La Agrícola, Ciudad de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, ello Puisipe Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos nuevos tienen precios súper accesibles. Visita a tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevro. El que decía Víctor hoy tempranito, el delantero para Sol, Gabriel Nicolás Venegas, es el mismo nombre. Hacemos el repaso porque me pasan aquí. Sí, Víctor contaba hoy tempranito. Se lo conoce como Nicolás Venegas. Cuando empezó a jugar en Boca, Nicolás Venegas. El año 2016 había debutado en la primera de Boca. Lo tenemos en contacto al colega Alejandro Cabo. Nos dice por línea privada que tiene información referente a Robert Morales, así que lo vamos a escuchar con atención, Alejandro, para saber qué maneja sobre Robert Morales, que tiene varios pretendientes en este mercado de pases. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián. Un gusto saludarte como siempre. Un saludo también a todos los oyentes de Fútbol a lo Grande. Y sí, en este caso, manejando otros asuntos de otros futbolistas, llegó una información respecto a Robert Morales, el delantero que ha destacado tanto con sus 14 goles en el último torneo. Y me comentan que hay ofertas muy interesantes respecto al jugador, tanto de Brasil como de México, no tanto de otros países como se han estado hablando, siendo los principales mercados Brasil y México. Ha despertado también interés en clubes europeos. El problema es que en este momento, tanto en Europa, se encuentran los mercados de invierno en los que los clubes no tienen tanto dinero para desembolsar, porque la salida a Europa, al exterior en este caso, estaría totalmente descartada en este momento. Habría que ver ya en junio o julio con el mercado de verano europeo, donde ahí sí los clubes manejan más efectivo, pero en este momento se descartaría la salida a Europa. Si no me equivoco, la propuesta que hay es que si no llegan ofertas interesantes en el día de hoy, ofertas que puedan convencer tanto al jugador como a Cerro, Robert Morales no sale de Paraguay, se quedaría ya. De acuerdo a la información que manejas vos, entonces Cerro puso un plazo y sería hasta el día de hoy. Si no pasa nada hoy, ya definitivamente lo podemos confirmar a Morales permanecer en la temporada 2022 aquí en Cerro. Así es, como te comento, las principales ofertas venían de Brasil y México, pero entiendo que con la proyección del jugador no hay tanta prisa para saltar a un mercado así, y si no, quizás esperar unos 6 meses más para conseguir con la potenciación o la consagración del jugador, y quizás ahí sí poder el salto hacia Europa, porque lo que te digo, ha habido interés desde Europa, no el suficiente a nivel económico como para poder dar el salto. Estamos hablando de una tasación de fácil 3-4 millones de dólares en el caso de Robert Morales, y si no llega algo que pueda ser interesante para las dos partes, jugador y club, no se mueve de Cerro. Ese sería el plazo que me hablan a mí en el día de hoy, sería el plazo en el que terminaría para escuchar ofertas. Alejandro, cambiando de jugador, ya Da Costa incorporado a Bolívar, comenzó a trabajar. ¿Algún otro vínculo entre fútbol boliviano, fútbol paraguayo que se haya filtrado por allí? ¿Algún otro futbolista que pueda ir a jugar al fútbol de Bolivia? Pues te cuento que se está hablando, primero sobre Da Costa, ya se ha incorporado, está en Bogotá trabajando con Bolívar.
Ayer hizo su primera sesión de entrenamiento, pasó los diferentes controles médicos, la prueba de PCR, todo ok, ya se entrena con sus compañeros. Hay mucha ilusión respecto a su rendimiento, así que habrá que estar pendiente a cómo le va al brasilero Francisco da Costa. Y sí que siempre hay muchos intereses entre los clubes bolivianos por futbolistas paraguayos. En este caso destaca el interés de Oriente Petrolero por Alex Arce, por el delantero. Está difícil que se pueda llegar, pero están detrás de él intentando su contratación. Y también hay un club colombiano detrás de él que hace días está negociando, pero entonces es una alternativa que maneja Alex Arce, Oriente Petrolero. Bueno, Alejandro, como siempre un gusto recibir tus informes, atentos a cualquier novedad aquí desde Paraguay. Por supuesto, un saludo y nos vemos, un abrazo al país, hasta luego. Un placer, así pasaba Alejandro Cabo, periodista español que está radicado en Bolivia, maneja mucha información en ese sentido, y nos comentaba lo de Robert Morales, que hasta hoy es el plazo que maneja él como información que Cerro le pone a la posibilidad de negociar ofertas. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos, sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesites materiales para construir, recordá Ferropar S.A. Teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Recordamos lo que pasaba hoy. Llegó Jan, está para firmar su vínculo, digo, en principio por 2 años con Cerro Porteño, presentarse a la pretemporada que arranca mañana para el Ciclón. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery al 627-7000. Nervigenol Plus. Activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos desde 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. 13:30, allí vamos a hacer el bloque, porque pregunta la gente, Denis y su gente, 13:30-618-4700, a las 13:30, ¿no? Y Denis allí va a hablar con la gente, Mientras, 0982-666611. Los Reyes Magos llegan al Mariscal y con ellos muchas sorpresas, por eso con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo de una casita de madera para niños, canjeando tus cupones en el Club de M o Balcones de Informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro del servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% de descuento en la primera cuota en los planes de oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-368. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, es Gimpaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en las redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostala, apostar legal, apostarla sin riesgo. Se van confirmando a poquito los primeros amistosos para General Caballero de Mallorquín. El primero confirmado es ante Cerro General Caballero el próximo 22. El 22 amistoso ante Cerro Porteño está a confirmar, pero en principio el primer juego será el 16 ante Guaraní. El 16 General Caballero Mallorquín ante Guaraní, eso a confirmar, pero que sí ya está cerrado, es ante el cuadro azulgrana. El 22 de enero General Caballero Mallorquín, Cerro Porteño. Los Reyes Magos eligen a Tupí, piscinas, bicicletas, triciclos, karting, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, en horario especial, hoy hasta las 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec.
con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolos por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta en las redes @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Cuidar a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. 13,9. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Qué dice la audiencia, Víctor, a través del WhatsApp? Enseguida, niño, recuerda el número. Sí. Habilitado. 0982-666611. Ese es el WhatsApp. Pero ¿cuáles son los mensajes que van llegando, Víctor? Pregunta Ramírez, a CCP no puede. No sé si le hace falta lateral a Cerro en este momento. Tiene a Espínola, tiene a Benítez, tiene a Fabián Franco como alternativas. Dice otro mensaje notable: cuando Olimpia no hace ruido en el mercado de pases se torna aburrida la pretemporada. Dice. Denis Canizas del Pueblo, el pacto no se puede romper. Olimpia se especializa en perder jugadores de la cantera, se podría hacer retrospectiva, dice. Otro mensaje. Buenas Monumental, ¿tendrían alguna sobre Santiago Vera Olimpia? Ayer se volvió a enviar una nota, exactamente, hablábamos del tema esta mañana. Hasta ahora no se presenta. Tiene tiempo hasta mañana. El jugador no tiene muchas ganas de venir aparentemente a Paraguay, pero hay una cuestión contractual que lo va a obligar a tener que venir en algún momento a presentarse aquí en Olimpia. Que hable en guaraní Pancho, dice otro mensaje. Están reportándose los oyentes en plena sintonía. La próxima le toca a él. En inglés ahora. Buenas tardes, ¿qué saben de algún refuerzo para Cerro? Ya teníamos lo de William Rivero, Sergio Díaz, hasta aquí los confirmados, aunque Cerro no oficializó. Aníbal de Encarnación, están invitados cuando vengan acá para un rico asado, dice Aníbal. Gracias, saludos a Juan Emilio también, como siempre atento todos los días a la programación de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Abrazo asturiano a Pancho López. Saturiano. Frank. Asturiano, dice, no sé qué significa. Saturiano. Saturiano. Sí. ¿Y qué significa el abrazo? Saturio Río San Lorenzo. Entonces el corrector le jugó una mala pasada. Sí, para decir el famoso error de tipeo. Abrazo a todos los del Colegio Saturio Río. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania en zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consulta al 0972-182-020. Latania Bienes Raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente mismo al Club Nacional, con servicio de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones. Cuidamos de vos y de tu familia. Asismed toda la vida. Dos que pasaron por el fútbol paraguayo, uno hace poquito nada más. Van a jugar en el ascenso argentino en Chacarita. Facundo Parra, que dejó Guaireña hace poquito, anuncia Chacarita la llegada. Y Hernán Fredes, que estuvo en Sol de América 3 de febrero. Los dos equipos, o pasó por otro más, algún tercero no, ¿verdad? Y coincidió con Facundo Parra justamente. Fue a Unión San Felipe, Hernán Fredes, en el fútbol chileno. Sol después, Parra en Guaireña. Lo último, van a jugar de nuevo en su país, en este caso en el ascenso en Chacarita. Y los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Toque Magna con el pacto de confianza NGO. Cansado de goteras, filtraciones y humedad, Sika tiene la solución. Sella, repara y protege.
Zika, tu casa con Zika queda bien. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red social Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. El domingo viaja a Florentín. José Florentín nos contaba a su propio padre para finiquitar todo lo de Vélez. Y ya uno imagina empezar a trabajar, sumarse al equipo de Vélez en la Argentina, que lo tiene a Bacedas como gerente deportivo nuevamente, luego de su breve paso por el Olimpia en esa función. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 y en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Saludos para Juan Hidalgo, reporta sintonía igualmente, pregunta, sería bueno hablar con Pablo Ceballos, ¿dónde va a jugar? Hasta aquí no hay novedades, varios jugadores que están allí dando vuelta en cuanto a novedades, Grauto, y todavía no, hasta aquí no hay reporte de Pablo Ceballos, ¿dónde estaría jugando en este torneo? Apertura, saluda Pedro Cabañas también reportando sintonía. 2022 y CNT viene con todo. Un Pickup Fiat Aventure, una lancha, un Volkswagen Gol más 100 millones, un Hyundai Santa Fe más 600 millones y mucho más. Pedí CNT, sé por Emoy. Camis es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocios. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los productos generadores Camis. Ingresá a camis.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2080 o comunicate al 603-350. Más mensajes con Víctor. ¿Hay más? Sí, la gente sigue escribiendo. Buenas tardes, les escucho desde la zona de Alto Paraná, Tabapú. Excelente, mucha suerte para este año para todos. San Vicente en sintonía. Buenas. Los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Recalonzo y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llenar el tanque con los mejores combustibles. Shell, vuelve. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en las redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El técnico de Vélez es Pellegrino, ¿verdad? Sí, Pellegrino. Zaguero central en su momento. En España también. Sí, en Inglaterra, en la Premier, dirigió Southampton. Y él fue asistente mucho tiempo de... ¿Cómo es el español? De Rafa Benítez. Estoy confundiendo, con Rafa Benítez Benítez. tuvo mucho tiempo. Sí, en Valencia y asistente. en Liverpool. Así es. Sí. Y es el y su asistente de dirigir a en Vélez. Inglaterra por lo menos era Compagnucci, el que fue técnico de Guaraní aquí. Sí, señor. No sé si siguen ahora en Vélez, pero trabajaban juntos. Compagnucci, que también está identificado con Vélez. Exactamente, su época claro, de jugador. Hablamos de esto porque bueno, ir conociendo un poco dónde va a ir Florentín. Ojalá tenga continuidad por el bien de Florentín y también mirándolo de la selección. Cada vez que uno se encuentra con este tipo de situaciones, lo que pretende es primero el bien del jugador y por añadidura llega la cuestión de la selección, Denis, porque Florentín, si bien es cierto, no se asentó en la selección, al estar citado en varias ocasiones, hoy uno ya lo mira con lupa viendo el futuro de la selección. Claro, es una opción importante que tiene la selección. Obviamente que en el fútbol argentino va a mejorar mucho más de lo que está haciendo hoy en día que en el fútbol paraguayo. Y no solamente el caso de Florentina, hay muchísimos casos de jugadores que se pueden recuperar y para que en el futuro puedan serle útil a la selección paraguaya. Pero vamos a necesitar que tengan continuidad. Sí. Es lo que vamos a necesitar porque después se sufre. Uno dice, no juega hace tanto, no tiene pocos minutos en su equipo y después eso se refleja en la selección. Se refleja. Y otro jugador también que ojalá pueda recuperar su nivel aquí en el fútbol paraguayo es Sergio Díaz. Sí, por ejemplo. Es jugador de selección que necesita estar en un nivel muy alto para que le puedan convocar. Es un jugador muy interesante pensando en el futuro.
Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros algicidas y clarificantes, y también limpia bordes. Para más información visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en las redes sociales. Base, cuida tu diversión. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimar, la avenida Ucibellala así como la avenida Mariscal López también lo son, territorio Erimar, donde encontrás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, danos el precio de 93, jugada local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Sacando en limpio lo nuevo en Guaraní, ya entrenó esta mañana, está para ser presentado en las próximas horas Julio César González, el ex Necaxa Defensa y Justicia, y aquí en el torneo local lo conocimos en General Díaz, al defensor, Víctor. Así es, Julio González, la nueva incorporación de Guaraní, se suma a Sergio Vareiro, que ya está trabajando desde el inicio de semana, Jorge Mendoza, que retorna al legendario, Raúl Bobadilla, que volvió tras el préstamo en Fluminense, retorna Brian Ayala, que estaba jugando en Nacional, Alejandro Zamudio, que estuvo en Fernando de la Mora, en la categoría intermedia. Son las novedades en Guaraní. Aparte de lo más conocido, lo que se dio en los primeros días, en realidad en los últimos días del año anterior, Ariel Núñez llega el 2 de octubre y Walter Ortiz, lateral izquierdo que estuvo jugando. Y resaltar lo que tiene que ver la vuelta con Bobadilla. No decía Javier Acosta que tiene contrato hasta junio lo de Bobadilla. Y ayer Fernando Fernández igualmente destacaba la presencia del tanque, decía, por Bobadilla en Guaraní. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para el trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 600-061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacéspedes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrados en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Una de las caras nuevas en Libertad es el juvenil volante por izquierda y media punta, 18 años, José Recalde, hijo de Carlos Recalde. Está a partir de este año igualmente realizando la pretemporada con el plantel de Libertad. Una de las caras nuevas entonces, José Recalde, inclusive observando su perfil de Twitter, apodado Cachorro. Cachorro, es más, en el Twitter dice Cachorro allí, el José Recalde, una de las nuevas caras que tiene el Libertad. Volante por izquierda, media punta, 18 años, hijo de Carlos Recalde, José el Cachorro Recalde, así se lo conoce, es jugador igualmente promovido de las formativas del Club Libertad. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y acceder a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontrarnos en las redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club de verano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Javier del Chaco y Félix Rodado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación, precio-calidad. Más aportan no solo de la formativa, sino está de la escuela de fútbol. Desde los 10 años está en Libertad José Recalde. Media punta, volante por izquierda, muy buenas condiciones. 18 años para una de las nuevas caras de Libertad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y redes sociales. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres, Gustavito, que repitas el número? Dice niño, le están escribiendo a él. Sí. 0982 66 66 11. No, algunos se quejan, Víctor, no leíste todo. Algunos que van para abajo. Pasa que histórico la cantidad de mensajes que están escribiendo. Hoy nadie se puede quejar realmente. Sí. Nosotros tenemos que buscar más datos. Primero que escucha este jugador de selección peruana. Convoca al mediocampista de la Alianza Lima,
Jairo Concha para los amistosos contra Panamá y Jamaica. Veo aquí informe de la selección peruana, mediocampista del club Alianza Lima para los amistosos compañero Panamá y Jamaica. No, así pero hablando en serio, me parece que él ya estuvo citado para un partido ante Paraguay. Ya lo tengo de algún lado, por eso. Claro, y está en Alianza Lima. ¿Y es compañero del Pájaro Benítez? Sí, Jairo Concha. Exactamente. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfrutar el verano con Siopar, encontrar la piscina ideal y financiarla con una mínima entrega hasta en 20 cuotas. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. 13:25. Llega siempre más rápido con una moto CF. Conocer la gama de motos más completas y la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en las redes como CF. El oyente, Denis, dale, Denis. Buenas tardes, oyente. Buenas tardes, ¿qué tal, mi ídolo? ¿Cómo le va, señor? Tranquilo. ¿Te cogina? ¿Va al aporte? Tranquilo, pa, te estoy llamando de Alto Verá, Itapúa. Itapúa. ¿Qué hay por ahí? Distrito de Alto Verá. Alto Verá. Mucho calor. Oportunamente vamos a visitarle aquí con el grupo de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te llamas, señor? Perdón. Isidoro Mendoza. Isidoro Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo. Señor. Y te deseo un feliz año. Mi ídolo. Listo, gracias. Tranquilo, Gustavito, ¿por qué así? Hola. Sí, hola. Una consulta. ¿Cuánto tiempo tiene Olimpia para pagar la deuda de Berli antes que le saquen los puntos? Hasta aquí no llegó el segundo comunicado. No, por ahora es la prohibición. Puede abonar hoy, mañana, pasado, en cualquier momento, pero hasta aquí no llegó el segundo comunicado. Por ahora es la prohibición. ¿Y si en 6 meses no paga? Yo creería que allí sí, ya en los próximos 6 meses va a llegar una segunda notificación. En principio era para este inicio de año la segunda notificación, pero hasta aquí no llega. La gente de Olimpia dijo que, o al menos ese es el plan, finales de febrero, comienzos de marzo van a plantear una solución con la gente del Dinamo. 618-4700. Denis y su gente. Hola. Hola, Denis. Señor. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Yo soy Nelson Contreras, gran cerrista. ¿Qué tal, Nelson? Yo te admiro, o sea, como persona, se nota que sos una buenísima persona, será. Muchísimas gracias. ¿Qué tal le está viendo a tu club? Los refuerzos para este campeonato. Y esperamos buen refuerzo, necesitamos delantero, mi amigo. Sí. Y ojalá que consigamos un buen delantero. Sí, realmente eso le falta a Cerro, delanteros, porque tiene una base importante de jugadores. Sí, señor. Así es. Te admiro mucho, señor Denis. Un fuerte abrazo y feliz año. Gracias, amigo. Por algo se llama la capital de la energía de Hernandarias. Bueno, mi amor, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Reporta la gente, Hola. Hola, Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Denis? Excelente. ¿Tu nombre? Abilio Ojeda, Roque Alonso. Roque Alonso, Abilio, ¿qué tal? Mi admiración y respeto hacia tu carrera, hacia tu trayectoria futbolística, ¿verdad? Y me surge nomás una idea, un pensamiento en voz alta, quiero manifestarte de mí, ¿verdad? Adelante. Como hay tantos chicos que se dedican, que se meten en la escuela de fútbol y más cosas, en mi idea, mi proyecto, mi pensamiento nomás que usted puede armar una academia para formación integral y también para consejo a los chicos que se quieran dedicar al fútbol, porque el fútbol pareciera que es fácil, pero creo que es la profesión más difícil del mundo y se dedica, ¿verdad? Así es. Y quién más
para dar esos consejos como futbolista, como persona que usted es, y 4 mundiales, ¿verdad? Yo creo que sería una buena opción también laboral, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede tener 4 mundiales, ¿verdad? Así va a ser. Voy a pensar y después de aquí seguramente vamos a hacer algo al respecto de los chicos. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y bueno, te deseo feliz año. Igualmente para ti, igualmente. Bueno. La primera tormenta que venga en este año 2022, quiero que se calle sobre vos y que te lleve, que te tire por ahí, malvada. Vamos, matan de los bandes cupeo todo Genaro. De grosero que andás. Esa agresividad, Gustavito, tranquilo. Ahí está la propuesta, la idea que tiene excelente, no, los chicos. Sobre todo guiar a los chicos hoy por hoy, porque muchos se marean rápido, los que están en el mundo del fútbol. Piensan que están cerca de primera y ya la primera platita, ni hablar cuando llegan a primera, que ya pueden llevarse el mundo por delante, y no es así, no es muy fácil. Un día tenemos que tocar el tema de las formativas aquí en Paraguay, cómo se trabaja, porque es un tema a debatir interesante, porque ahí surgen los futbolistas, se nutren el fútbol paraguayo, ¿no? Entonces tiene también su problemática. Sí. Y con muchas cosas por corregir. Exactamente. Oyente, buenas tardes. Bate con Denis. Y ponan baites, amigo, para el aporte. A ver, cada San Joaquín, entonces allá con buenos limpitas, se haga se limpia, se haga. Saluda a la gente de Caguazú. Esta mata, sí, tranquilo, Pablo y me, a Edo Valle, San Joaquín. San Joaquín, Edo Valle, amigo, por nada, vean. Vaina Olimpia, oye, preparada y nada con todo ahí. Se hace entonces, ajá, va a asistir a ese equipo, va a ser año tu vida, va a venir y seguro, y seguro, y ajá, cuando le cueste el equipo va a ser nada porque incógnita me mete y Olimpia y ya está tan bate coina en estos días. Así digo, ajá, a ver, ese amigo la ya ven, y está que le dan la semana ya. Saludos a la gente por otro lado. Sí, hoy más venir a familia, va. Familia, vaya, saludos. Fuerte abrazo, feliz año. Suerte. No sean malo, Gustavito, es el momento de Denny y su gente. 6-18. Ahora un paréntesis, sí, señor, con Denny y su gente, porque se entusiasmó Denny, ya no quiere soltar. ¿Cómo te va, Edgar? Fabián te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Un gusto saludarle. Edgar Ferreira, te sumás al 12 de octubre, pero antes de entrar en el capítulo del equipo itagüeño, consultarte, Edgar, ¿qué pasó este último semestre? No te veíamos en acción. ¿Qué pasó con Sol de América? Terminando la apertura, después de la apertura tuve una pequeña cirugía en la rodilla. Estamos de recuperación. Y después se recuperó la cirugía y hubo con ellos, pero ya el campeonato ya está terminando ya todos los jugadores ya están con mucho ritmo y terminó ya mi contrato también. Te escuchamos y como que hay mucho viento en la zona, por eso hablabas de una lesión en la rodilla. Eso te apartó un buen tiempo y después ya se hizo obviamente complicado meterte en el ritmo de Sol de América. Sí, así no lo puedo. Pero contractualmente vos seguías ligado a Sol, no es que rescindiste el contrato. No, seguía a Sol. Entonces, todas mis recuperaciones y aparte también lo he hecho con el presidente, porque él nos aportó el sistema que me dijo que me quedé tranquilo y tranquilo de la recuperación. Qué pena, no te escuchamos bien, Edgar, queremos charlar contigo, pero lastimosamente no sé si es por la zona. Vamos a recuperar con... Ahí Rodrigo te va a volver a llamar en zona de producción, porque lastimosamente no te estamos recibiendo de buena manera, y conocer un poco... Ahí te vuelvo a llamar, enseguida con Edgar Ferreira. Obviamente queremos saber, porque venía de un muy buen nivel en Independiente, por eso lo lleva a Sol de América. Sol de América es titular durante un buen tiempo, muchos partidos. Le complicó, le marginó. Y nos aclara esto, sí, porque no lo vimos más en el último semestre, y ahora tiene la chance de fichar por el equipo del 12 de octubre. Es un volante de buen recorrido, interesante,
que si está bien físicamente, bien recuperado, le va a dar una mano más que importante al equipo de Pedro Saravia. Edgar Ferreira nos habla entonces de una lesión, a ver si en algún momento recuperamos con él y lo escuchamos de mejor manera. Lo de Independiente, ni hablar. Volaba aquel equipo a la mitad de la cancha, la dupla con Aldo Vera, y de hecho los dos van a Sudamérica. También juega de central él. Un par de partidos yo le he visto jugar de central. De central. Sí, llegó a jugar de central también, para ocupar, sobre todo ante alguna emergencia que tenía en ese momento el equipo, un volante con despliegue interesante habitualmente. Víctor, ¿vos tenés algo? Sí, la gente sigue reportándose. 0982-666611. Preguntan sobre Lucas González, él volvió a Nacional. El que estaba en Guaireña. Desde Campo 9 les escucho todos los días. Felicitaciones por dinamizar siempre el día a esta hora. Denis Alcides Garay, mucho éxito. Buenas tardes. La verdad que es lamentable el tema de la formativa, más en los clubes de primera, ni qué decir en los clubes grandes. Deja el plagueo, escribo por escribir porque ni siquiera leen, y acabo de leer el mensaje del que se queja de la formativa. Son muchos, no es imposible. Buenas tardes. Tan rápido. No entiendo realmente. Que no se molesten, son muchos mensajes y vamos recibiendo, y Víctor hace todo lo posible. Un saludo desde Santa Rosa del Mondaví, me imagino lo relajado que estará el estudio. ¿De dónde, me pregunto yo? ¿A qué estudio se refiere? Punto suspensivo. Buenas tardes. ¿Qué se hizo de Peralta? Preguntan. ¿De Gustavo Peralta está haciendo la pretemporada? Sí, con el plantel. Así es. Que llegó a jugar Copa Paraguay. Vamos a sacar una duda a la audiencia, porque pregunta aquí alguien, ¿es niño o miño? Es niño. Niño. Es criatura. No es cañiza. Niño de bebé. Exactamente. Y ya no tiene nada, ¿viste? De paso, ¿verdad? Pero bueno, hasta marzo. Un par de meses. Y después, todavía no resolvió el comandante. Sosa Arias. No, el niño Sosa. Sosa Arias. No, el niño Sosa. ¿Vieron a don Luis? El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Solo Julio Miranda Cueto y General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ya se confirmaba el 3 de febrero a su nuevo técnico, Mauro Antonio Caballero. Va a dirigir en la intermedia el equipo rojo del Este. Ya lo había dirigido años anteriores. Él tuvo un paso por ahí. Sí. También dirigió Carapeguá en su momento. Así es. Tiene un recorrido en Sol de América. General Caballero. General Caballero también. Sí, General Caballero de Ceballos Cuesta. Hablamos en este caso, sí, también le tocó dirigir. Y Mauro Antonio Caballero entonces se hace cargo del equipo rojo del Este. De cara a la intermedia, de a poquito los equipos van preparándose, van definiendo sus entrenadores, y a partir de allí después la plantilla. Por esto que hablábamos incluso entre ayer y anteayer, que es muy difícil armar todo con tanto tiempo de antelación por una cuestión económica. ¿Cómo soportás? ¿Cómo llegás hasta el momento que arranca el campeonato, que es recién en abril, y a partir de allí todo el recorrido, ni hablar con todo lo que implica el desarrollo de la categoría intermedia? En Santa Rosa tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contactá con nosotros al 443-600 o visitarnos en las redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si se puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Hola, el Infanto está en sintonía, reporta sintonía. Infanto Velázquez, sí, ¿dónde está? Sí. ¿De vacaciones por dónde? Está por alguna playa, me imagino. Por alguna playa, Infanto. sí, como siempre. Creo que está por el río, Me dice, tiene una embarcación nueva, así que está ahí. ¿Ah, sí? Está disfrutando de estos días de descanso. Sí, ya habíamos comentado, me pregunté lo de Tobías Vargas, ya hemos comentado lo de Luqueño el otro día. Un jugador del Esportivo Luqueño. Se van armando de a poquito también los equipos dentro de lo que se vendrá. Con la disculpa a los oyentes, porque justo entró también allí lo de Edgar Ferreira, que creo que no se recuperó. Está complicado. Yo digo que debe estar en una zona muy complicada. Le queríamos escuchar y no se podía. Concentración de la práctica, y los oyentes que quedaron también allí pendientes, pero no queremos dejar de cumplir con los oyentes. 0982-666611. Víctor Morínigo desde Barcelona, se escucha siempre. Buenas tardes, ¿qué pasó Agustín Silva 12 de octubre? Hasta aquí no tuvimos mayores novedades, aún no se cerró el tema.
Preguntan qué pasó de Cristian Báez, el que estuvo por Libertad y Guaraní, otro que quedó sin club de momento. Hablando de saludos para José Godoy, oyente fiel, ahora está de vacaciones por nuestro país, siempre nos sigue de los Estados Unidos, pero esta semanita está por el país, así que a José Godoy, a toda la familia, el saludo correspondiente, siempre en sintonía de Fútbol a lo Grande. Saludo para José. Hola, yo soy la novia de José. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No, Habilitamos de nuevo también, están los mensajes, enseguida le hacemos leer a Víctor porque si no le retan a Víctor y ya no tiene la culpa. ¿Cómo se caían? Pero habilitamos contacto con Denis en los últimos minutos. 618-4700 021 618-4700. Desde Aro Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, tapa cuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Pizza, el momento especial en tu día. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Denis, tu gente, adelante. Buenas tardes, oyente. Señor. Hola. Hola, Denis. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Juan Ábalos, alias Pitufo de Loma Putá. ¿Qué tal, Pitufo Loma Putá? ¿Qué tal por ahí, por nuestro valle? Mame mandu, ahí se nada, Denis. Siendo compañero, pego el hijo de. Dira. Va la porte. Va la porte, Denis. Por ahí. Entonces, amigo. Te deseo un feliz año lleno de éxito como siempre, amigo, y que todo te vaya bien. Muchísimas gracias, mi querido Pitufo. Aquí siempre nos acordamos de vos en el barrio de Santa Rosa, Pitote, Rubén, Cuco, Alviso, Pablito Espínola. Todos nos acordamos siempre. Un fuerte abrazo a todos los muchachos del barrio, che. Dale, amigo. Feliz año. Juan, ¿se portaba bien, Pio Denis? Sí, espectacular, un buen alumno, excelente. Todos 5. Todos 5, muy bien. Eso quería saber. Aplausos para Denis. Todos 5. Y preguntarle quién era su profesora especial, cariñosa. La profesora Lola era su profesora. Genaro. ¿Algún reglazo, Pio, o no? No, existía siempre. Abrazo. Dale, abrazo para todos, suerte. Muy bien, Denis, qué buena Genaro. Todos 5. Genaro. Mira, boluda, realmente no sé quién sos, ni me interesa, pero 20.000 mensajes de feliz año nuevo, mango de mondola, Xemena. Y nosotros hace más de 30 años por ahí que estamos juntos. Supuestamente vos son amigas, y con haberle capiro allá. Supuestamente que vos estás pasando mal y guará, no sé, ¿verdad? Pero, y Catubio deja de molestar un poco, porque él a mí me ama. ¿Verdad que vos me amás, Genaro? Decí más fuerte, Genaro. Sí. Amo, batandero, bande, cupeo, todo Genaro. ¡Genaro! Ustedes se hacen cargo, ¿verdad? Yo estoy acá. No me tiren todo después a mí. Más novedades de futbolistas paraguayos que van al extranjero o que van a jugar en Brasil, en este caso en el Náutico de Brasil. Richard Franco, el mediocampista. Hablando de volantes que quedaron sin continuidad. Bueno, Ferreira no se explicaba la lesión, pero ahora lo de Franco. Richard Franco va al Náutico y Jorge Ortega, el delantero. Estuvo 6 meses sin equipo. Exactamente, sin equipo. También fue presentado en el Náutico de Brasil. Reyes Márquez, sí, nos representa, nos lleva al Náutico de Brasil. Denis, tu gente. Sí, oyente, buenas tardes. Hola, Denis. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Y por nada. Denis, se extraña tu video, Denis, ya no se ve más tu video siempre, es lo que está tomando y eso. Vamos a hacer. ¡Feliz año! Igualmente, Denis, un abrazo grande a todo el equipo. ¿Qué video es lo que suele levantar? En TikTok. Redes sociales. Tenés que seguirme. Pero yo pensé que se refería y lo último fue la foto en el río. Sí, en el río. Sí, se hizo viral. Hablando de río, qué linda zona el norte. Recife. Sí. No, pero también de donde van a ir los jugadores. Norte también, norte donde estaba Denis también, pero la zona de Recife, donde van a ir allí, en este caso Franco y también Ortega. Y van a enfrentarse contra el equipo florentino del clásico, en el Estadual.
Sport Recife. Náutico Sport Recife, uno de los Sí. clásicos salía en el estadual que está por Había la otro, eran los dos más fuertes, me parece que son de la zona. Santa Cruz el otro, Santa Cruz, Santa tres Cruz, equipos fuertes, ahí Santa está. Cruz, Sport Recife y Náutico, pero últimamente más Náutico, Sport Recife, pero Santa Cruz está por allí también, tiene mucha gente. El Náutico había jugado José Ortigosa también. José Ortigosa, El Marco niño habla goles. con propiedad porque Me tocó conocer esa zona, conoce, sí, conoce. sí. Muy bien. Volveremos algún día a la zona de Recife. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chortizer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancoc y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa de 6.9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancoc en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancoc, un banco con raíces. Antonino, reportó sintonía. Está Antonino, nuestro amigo Senki Ullón desapareció. A ver si aparece. Se borró. Está de vacaciones también. Siempre está del otro lado allí. O sea que el mensaje le venía al Claro, comandante. al comandante. Pero Oye, también- Orrego tampoco se reportó. hoy El hombre del norte. Cesarito- No, ahora envió. Ahora. Antonino, se reportó. el hombre del Antonino. norte. Se acaba de reportar Antonino, siempre atento igualmente del otro lado. Está bien. Un saludo para la gente que sigue escribiendo. Y Víctor se va ahí con algunos vamos a quedar pendientes. Un Tratar de Guillao cumplir con jefe, todo, pero tiene algunos mensajes para ir cumpliendo con la audiencia. Pero no se enojen porque son muchísimos, ¿eh? Y a veces cuesta leer todos los mensajes. ¿Recuerdan a Adalberto González? Sí, claro. El delantero. Delantero Sí. de ex Deportivo San Lorenzo, tuvo su paso por Olimpia. Independiente Adalberto de Morón. González, sí. Sí. Nuevo jugador de el Zacapatellos de Guatemala. Está por Centroamérica. Bueno, mira vos, Adalberto González. Hace rato no lo tenía, ¿eh? Sí. En el mapa futbolístico, al menos aquí en nuestro país. Desapareció un tiempo realmente. Sí, La audiencia. Vamos Por favor, a después seguir la gente se leyendo los mensajes. Dice, esto no sé si es en serio o es en broma, pero dice, en Recife hay tiburones, por eso es Sí, peligroso sí. bañarse en la costa. Totalmente, Sí, en es serio, así. entonces, Sí, sí, perfecto. sí, hay- César Aguilera aporta el dato. Perdón, César, por desconfiar de tu mensaje. Una hermosa playa, Sí. una buena vista del mar, pero no se puede entrar al agua. Hay horarios, están los carteles allí para el cuidado correspondiente. Pero aquí no estamos lejos, aquí tenemos Hay nuestros pirañas. tiburones, aquí nuestras pirañas están terribles de no alimentarse. Pero ¿cómo el Y tema del terramar. horario, niño? Y- ¿Acaso hay un cierto horario que ya no Claro, hay un horario, no recuerdo que se van a dormir los tiburones, como el tema? No, y sí, hay un No, horario que pregunto, están porque cerca de la sí, playa. no seas Y otro no, malo, igual los tiburones están dando vueltas allí. Eso pero pensó tú. hay- ¿Pero qué digo? Hay horario. Yo hay- no sé. hay horario donde normalmente. Es el mismo Hay horario tema que no de mueren. de las pirañas. Eso podemos mañana tratar con los especialistas. Porque también las pirañas tienen su horario que están cerca de la zona de la playa. Y hay otro lado que se aleja. Lo mismo que las pirañas, ¿verdad? Pero ahí están los arrecifes y compañía que No más o tiene que menos. llamar a especialistas de esa, Yo ¿verdad? le pregunté porque él estuvo ahí. Fue un buen Te habrán punto. dicho. Sí, no, Mira, es hay así, horarios, así, sí. tened cuidado, en este horario sí. Hay este horario carteles, así como están las banderitas de cuidado, el tema de a la hora de los bañados, también están los ojitos de tiburón, entonces mejor es evitar esas playas. Por eso Puerto Baliño y compañía que está cerca de Recife, por allí sí uno puede ir tranquilamente. Y todo lo que tiene que ver con tiburón, es más, nuestro equipo tenía no recuerdo si era Náutico quien tiene el loguito del tiburón, o sea, por ahí es muy normal jugar con esas cositas, se venden los peluches de tiburón y compañía, o sea, es tradicional. Y aquí tenemos que hacer un otro de piraña, porque últimamente las pirañas están atacando con todo. La zona de Puerto Pablo fue el otro día, a tu Pabla y está enramada, está complicado. Es para cuidarse, Sí, ¿cómo se llama el oyente? Víctor, está leyendo los WhatsApp. Mi saludo a los integrantes de la señorita Mesa Deportiva, Francisco Giovanni, que por lo visto cuando tiene muchos mensajes ya no leen todo. Y sí, a veces es imposible realmente. Tiene razón. Más de 500 mensajes ahora. Estamos al bloque de Denis, entonces ahora cortamos un poquito. Mañana volverá Denis y su gente. 13:30 mañana el bloque de Denis. Piden los videos de Denis también de TikTok. Nuevamente. Ya que hablaron de Mauro Caballero, ¿qué pasó de su hijo? Está jugando en Portugal, Maurito. Cierto. Y el hijo de Raúl Vicente Amarilla. No tengo idea qué pasó. Ya se dejó. Juega al vóley. Pasó a jugar al vóley, Ah, sí. Pasó a jugar- Profesionalmente incluso. Sí, profesionalmente. Juega al vóley. Sí, otro mensaje para alguien que, o sea, un saludo para alguien que tiene cuádruple escolaridad. Cuádruple escolaridad mundial, se refiere a Denis Caniza. Saludos de Pacaraí, dice otro mensaje. En ocasiones la paz y la tranquilidad aburren, dice. Muy sorprendido ese mensaje. Un saludo para Alcancía de Barro, más conocido como Denis Caniza, dice. Alcancía de barro. Fuerte abrazo.
No. No entendí tampoco. Preguntan cómo se consigue el número del niño. Le pasamos en privado. Pasarle ahí en privado. Perfecto. Alguna vez pasamos, no tengo problema. 81-577-950. 81-577-950. Era alguien a quien le debe, dicen. No, mentira. Bueno, nos vamos con este tema de